MiFID en realidad es un mecanismo para proteger el culo de las entidades contra responsabilidades personales en cada uno de este tipo de cosas, no un esfuerzo real de intentar determinar qué es lo que hace de verdad que una persona tenga un apetito de riesgo específico u otro a pesar de sus preferencias expresadas. Problem solving. Una estrategia buena si aplicada resuelve el problema en cuestión. Una estrategia sin acción no es una estrategia, es una hipótesis, es lo que quieras. Y una estrategia tiene que haber identificado cuál es el problema máximo que tiene la compañía, cuáles son las reglas del juego y un set de acciones coordinadas sobre dónde aplicar además toda la fuerza que tenga esa compañía, porque entre otras cosas normalmente no tienes recursos infinitos. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nada, un placer hablar contigo. Te he escuchado ya en muchas charlas previas por ahí y bueno, pues agradecerte que hoy estés aquí en mi podcast. Con una óptica quizás un poco diferente, vamos a hablar mucho más de lo que lo haces habitualmente sobre el mundo de las finanzas, las inversiones, la economía en general, ¿vale? Y me gustaría un poco para situar a nuestros oyentes que me resumas de una forma rápida, que sé que es muy complejo, especialmente con tu trayectoria, pero que me resumas un poco, pues, quién es Javier Recuenco y bueno, pues un poco cuál ha sido tu trayectoria para llegar hasta lo que hoy en día son tus principales intereses profesionales, ¿no? Pues eso voy a intentar ser breve, a pesar de que llevo mucho tiempo dando vueltas. Yo empecé con la tecnología. Estuve trabajando en diferentes puestos tecnológicos hasta llegar a ser director de tecnología en varias compañías, incluida una de las primeras grandes startups de comercio electrónico que hubo en España, que ese además fue la semilla un poco de mi siguiente paso, porque yo ahí me di cuenta de que era el único director que no era socio ni tomaba parte en las decisiones más bien estratégicas de la compañía. Y entonces mis máquinas funcionaron como un tiro, pero aún así la compañía se fue a pique. Entonces yo me entendía que posiblemente las decisiones no terminaban de estar ahí donde estaba. Luego estuve un tiempo todavía en el tema de la dirección de tecnología, pero yo ya tenía inoculado el veneno de hacerme empresario. Y luego llevo, pues eso, desde el 2004 aproximadamente con diferentes compañías mías, diferentes startups, diferentes iniciativas empresariales, y últimamente lo que estoy más metido es en todo lo que tiene que ver con resolución de problemas complejos. La que tengo varias compañías que están ocupando diferentes pequeños nichos del hueco. A todo esto, además, pues tengo una vertiente académica fuerte, soy el director académico del seminario de máster de resolución de problemas complejos en la UNIR, del programa de problemática compleja aplicada a tecnología y el programa de integración e inserción de altas capacidades en entornos laborales en Immune Institute. Y bueno, pues tengo bastante presencia académica. Luego he escrito libros. El último que he escrito es un poco raro porque es el pequeño libro de la filosofía estoica que escribí conjuntamente con Guillermo de Haro, precisamente sobre por una cosa rocambolesca que nos llegó allí, pero que por la razón que sea lleva ya 6 ediciones. Luego, aparte, tengo varios podcasts donde soy anfitrión y, bueno, en el fondo, pues hago un poco de todo. Estoy en algunos boards de algunas compañías y, pues eso, en general intento multiplexarme todo lo que puedo. Generalmente, y el único hilo común que he logrado encontrar a toda mi carrera profesional es que normalmente me gusta cambiar cada 10 años de carrera profesional y normalmente para saltar a cosas que considero que están en un momento dado a punto de cambiar el mundo. A finales de los 80 fue la informática, a primero de los años 2000 fue todo lo relativo a la personotecnia, aunque eso ha tardado bastante tiempo en llegar, está llegando ahora porque nos hemos comido por el camino 20 años de sonda anal, cortesía de los amigos de Google, Facebook y todo lo demás, y ahora mismo estoy en la parte de resolución de problemas complejos. Y desde una combinación de emprendimiento y academia y comunicación, que es un poco los vectores sobre los que trabajo en cada una de las cosas en las que estoy metido.
y por eso supongo que le tienes también tanta querencia a líderes empresariales que un poco tienen esa afinidad contigo de reinventarse cada cierto tiempo, de ser muy disruptivos, ¿no? Creo que algunos de tus héroes habituales son Steve Jobs o Elon Musk, o ahora más recientemente un Jensen Huang, ¿no? El CEO de Nvidia, y creo que todo lo que tienen en común un poco es esta casi necesidad patológica que tienen en un momento dado de canibalizar sus propios productos, de reinventarse y de abordar retos que en otras empresas, en cambio, pues les cuesta muchísimo más, ¿no? Claro, con sus particularidades como personas. Uh-huh. Jobs es un sociópata importante, Uh-huh. Musk es un sociópata importante, Jensen Huang, por ejemplo, la mayor parte de la gente no sabe que aparece en las primeras ediciones de Good Strategy, Bad Strategy de Rumelt, porque ya se ha reinventado un par de veces y cómo ocupó, por ejemplo, todo el espacio de las tarjetas gráficas cuando había competidores que habían llegado antes que él, como 3DFX y gente por el estilo. Entonces, sí, hay una especie de hilo común con este tipo de gente que entiende que las propuestas de valor hay que reformularlas de vez en cuando porque si no, básicamente degeneran y tienden a cubrirse de moho y tienden a cubrirse de pelusa, por decirlo de alguna manera. Y toda esta gente fundamentalmente ha sido capaz de entender que más cariño que se iban a tener ellos a la hora de canibalizarse no lo iba a tener la competencia. Sí. En el caso de Juan parece que es buen tío, ¿no? Por lo menos es buen tipo. De momento no no se lo he encontrado. Eso es, de momento no le tengo localizado, no le tengo ubicado en la liga de los... Parece buen tipo. De los hardcore sociopaths, pero es muy complicado tener semejante dinero y tener semejante poder sin tener una pedrada. Entonces, a lo mejor, yo qué sé, es del Atleti o alguna cosa de estas raras que no... Muy bien. Y vamos a empezar esto a conectarlo, si te parece, con el mundo de la inversión. Me interesa mucho y eso sí que creo que no te lo he escuchado en ningún podcast. Ver un poco cómo, Javier, has enfocado tú durante tus últimos 20-25 años tu trayectoria profesional. Entiendo que cuando empezaste a generar ciertos ingresos, opción 1 lo habrás ido reinvirtiendo también en tus proyectos empresariales y eso a lo mejor te ha dejado pelado, pero en otros casos no lo sé si has empezado a generar un cierto ahorro y en algún momento de tu vida pues te habrás planteado, oye, ¿qué hago yo con este dinero? ¿Cómo lo invierto? Tal, ¿no? Cuéntame un poquito cuál es tu aproximación al mundo de las finanzas, primero desde el plano personal, ¿no? Decir, oye, como inversor en ti Bueno, mismo, yo ¿no? al principio, cuando no tenía ni idea de finanzas, no es que ahora sea un especialista, pero quiero decir, ya estamos en otro nivel a cuando empezamos. Pues yo me metí, como todo el mundo en este país, en el ladrillo. Yo localicé la primera casa de la que ahora mismo soy propietario. La compré por un precio ahora completamente ridículo, tuve suerte y bueno, pues ahí tengo digamos, colocado de alguna manera un poco el principal, uno de los principales activos que tengo colocados ahí. Pero luego todo el rato, el resto del tiempo, mi dinero ha ido dedicado generalmente a empresas, a inversiones en empresas, acciones y cosas por el estilo. Y mira que he tenido oportunidades y tengo muy buenos amigos, por ejemplo, en toda la parte de Bitcoin, o mira que tengo... pero nunca he tenido inversiones de índole, digamos, de alguna manera pasiva. Yo tengo una parte separada en lo que es la parte de patrimonio inmobiliario y una parte colocada en acciones en el mercado general, que digamos esa es la parte en la que de algún modo no sacudo, pero normalmente yo cuando tengo algo de dinero lo meto en algún venture porque es muchísimo el riesgo, pero realmente ahí es donde está la capacidad real de mover la aguja. Lo demás es bastante más, digamos de alguna manera, más lento, más perseverante y que me demanda un tiempo que yo prefiero dedicar a localizar oportunidades de mercado e intentar construir compañías. ¿Y esa visión la has tenido durante todo este tiempo, toda tu trayectoria profesional? Fundamentalmente los últimos 10 años. En los últimos 10 años es cuando me he concentrado en... De hecho, por ejemplo, buena parte de mis compañías operan en modalidad skin in the game. O sea, a mí me interesa muchísimas veces más que presentar proyectos de consultoría basados en fee, me interesan modelos de skin in the game. Me interesan modelos donde haya riesgo compartido y donde haya posibilidad de crear mucho valor y capturar mucho valor. Vale. Pero a nivel de tus inversiones, digamos, ¿has llegado a separar una parte para que fuera puramente inversiones financieras o básicamente todo Sí. más allá de...? No. Hay una parte que está dedicada única y exclusivamente a cosas que considero relativamente bajo riesgo, ya te digo, más inmovilizado, acciones, etcétera, etcétera, que fundamentalmente están dedicadas a como
como colchón con respecto a, por ejemplo, las formaciones universitarias de mis hijas, ese tipo de cosas. Y el resto del dinero es con el que juego normalmente, entendiendo montar compañías como jugar, porque es una actividad de altísimo riesgo y como tal te lo tienes que tomar. En esas compañías entiendo que tu inversión en activos fijos no ha sido muy elevada, básicamente son consultorías, o sea que ahí al final es el trabajo de la gente que formáis el equipo, básicamente, ¿no? Con lo cual también, digamos, las barreras de entrada financiera son bajas, ¿no? O sea, te permite empezar con muy pocos recursos puramente financieros, es más tu Sobre tiempo, todo ¿no? porque a mí lo que me interesa es entrar en campos que considere que tengo una tesis que va en contra del statu quo o en contra de qué es lo que está funcionando, y yo entro en la parte, digamos, de entrar y explorar, y luego cuando detecto que hay una beta que merece la pena, entonces es cuando busco socios financieros para entrar con más gente en todo lo que se está montando ahí. O sea, yo fundamentalmente tengo varias iniciativas empresariales en diferentes estados de madurez constantemente, porque necesito estar siempre en el cutting edge, y eso pasa por tener tesis que tengo que probar a pequeña escala y luego verificar si eso tiene una cierta atracción, llevarlos a los siguientes niveles. Vale, pero imagínate ahora que tuvieras un momento ya de tu vida, tuvieras ya suficiente acumulación y estás en un momento ya un poco de preservación de tu patrimonio. En este momento tu modelo mental, un poco, si ahora tuvieras ya ese momento de tu vida que dijeras, bueno, pues prefiero ya estar más en modo defensivo, invertir de una forma más conservadora, ¿de acuerdo? Actualmente, ¿cuál sería un poco tu modelo mental de cómo crees que hay que invertir cuando te planteas eso, ¿no? Ya digo, no cuando estás implicado en tus propias aventuras empresariales, sino más en preservar ese patrimonio, que esa parte fuera creciente, ¿no? Un poco, no sé si te ha preocupado pues un poquito profundizar sobre el mundo de la inversión, cómo ves este mundo. Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, yo soy muy amigo de la gente de Value School, y a mí lo que me gustaría sería lo que yo llamo una especie de Value 2.0, ¿vale? Donde, digamos, no solamente localizaras una serie de buenos fundamentos. Yo tengo la sensación de que hay un montón de que hacer dinero sobre patrones sobre los que otra gente ha hecho dinero es muy complicado, porque normalmente llegas tarde y la mayor cantidad del valor ya la ha capturado la gente que lleva trabajando en ese estilo de cosas. Entonces, Value es un sitio, pues ya ha estado Paramés, ya ha estado Buffett, ya ha estado un montón de gente demostrando que con buenas compañías es como realmente puedes ganar dinero. Y esta cosa que yo denomino Value 2.0 sería tener la capacidad de entrar e intentar localizar compañías que tuvieran margen de mejora e influir en ese margen de mejora, ¿vale? Porque parte de mi trabajo fundamentalmente consiste en intentar localizar compañías que tengan margen de transformación, margen de mejora o margen de convertirse en otra cosa, o que sencillamente la han abandonado pensando que ya está para los desguazadores y que posiblemente tenga otra oportunidad. La gente no sabe, por ejemplo, que el David de Miguel Ángel viene de una pieza de mármol que el escultor Simón de Fieso le abandonó porque pensaba que no iba a poder sacar nada de allí. Entonces, yo personalmente creo que he ido acumulando una serie de skills a lo largo de mi vida profesional que me permiten de alguna manera intentar localizar compañías que están siendo infragestionadas, por decir de alguna manera. Y me gustaría entrar en una especie de value en el que pudiera de alguna manera echar una mano o apoyar en lo que fuera a acelerar esos procesos de transformación. La parte estratégica siempre es la que más te ha interesado, ¿no? Siempre. La que realmente tal. ¿Crees en general que hay un problema en la mayor parte de empresas cotizadas, de un problema pues de no definir una estrategia adecuada, de ser excesivamente conservadores? Tal? ¿Cómo ves brutal. un poco el diagnóstico? Por ejemplo, si ves, particularmente en España, ¿no? Ves el top 100 de empresas de mayor valoración bursátil españolas y bueno, quitando honrosas excepciones, es bastante triste, ¿no? El ver, si lo comparas con el top 100 de Estados Unidos Claro, global, pero ¿no? a ver, es que nosotros nos preguntamos, primero nos preguntamos por qué una compañía está 5 o 10 años con un comportamiento completamente flat, sin moverse en ningún sentido. Después nos preguntamos si esto no ocurre en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos ocurre, pero es que le ponen solución. Le ponen solución, aunque sea tan traumático como lo que en Microsoft hizo Bill Gates, que rompe una amistad de 35 años con Steve Ballmer y básicamente le escribe un cheque y le dice que se vaya a su casa tranquila, porque es que llevas 10 años flat, hemos perdido todos los trenes estratégicos que teníamos que coger, y entonces no sé muy bien a quién me traigo, pero necesito sacudir el asunto porque estamos flat. Nosotros, por ejemplo, yo estuve con Javier García
nosotros hacíamos una serie de cosas en Synthetia que funcionaban muy bien a nivel de público, además, que era Javier analizaba los números y yo analizaba la propuesta estratégica y de valor de las compañías. Y, por ejemplo, analizábamos Telefónica y Telefónica veíamos que tenía una gestión financiera bastante sana, se había logrado eliminar deuda y se había hecho un montón de cosas desde el punto de vista de la praxis financiera de manera correcta, pero todo lo que se había intentado trabajar en términos de crear the next big thing y reformular la propuesta de la compañía había fracasado miserablemente. Entonces tú tienes la acción totalmente flat, tú tienes a Payete todos los años intentando convencer a los accionistas de que este año sí vamos a dar con la siguiente tecla, y el caso es que Telefónica ya está a distancia de OPA y nadie la quiere porque absolutamente nadie tiene una sensación de que esa compañía se la pueda dar la vuelta de ninguna de las maneras. No quiero particularizar en Telefónica, salvo por el hecho de que hicimos este análisis y está en la página web de Synthetia, le podéis echar un vistazo. Pero básicamente el IBEX 35, con honrosísimas excepciones, está todo así, completamente flat, donde la principal labor es defensiva, donde toda la estrategia de la compañía se concentra en mantener el statu quo, donde estás dependiendo de las barreras de entrada artificiales que tiene tu propio mercado, tu propia característica o los mercados de capital, y donde básicamente estás en una especie de coma inducido donde ni vas para arriba ni vas para abajo. O sea, desde luego para arriba no vas. Puede ser que no vayas para abajo y dependiendo de que ocurran una serie de circunstancias, como por ejemplo la evolución de los precios del dinero, pues la banca tenga un mejor año comparado con otro, pero eso en realidad no está alterando el hecho de que no tienes una estrategia puesta encima de la mesa. Y de hecho, cualquier persona que entre e intente plantear una estrategia es rápidamente expulsada por el sistema inmunitario de la compañía en cuestión. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos es bastante más radical en ese sentido. O sea, si tú tienes una problemática de este estilo, normalmente tienes una serie de inversores bastante más activistas que te suelen sacar de donde estás ahora mismo. O terminas como Kodak o cosas por el estilo. O tienes suerte y haces como Microsoft. O no tienes tanta suerte como tantísimas compañías que han ido desapareciendo. Pero aquí, por razones del tamaño del mercado, por razones de barreras de entrada, por razones de una serie de cosas, pues nos parece fenomenal que una compañía lleve flat 10 años. Pues me parece que demuestra una problemática clarísima en términos de formulación de estratégica diferencial. Son compañías además que vienen ya con un DNA corporativo en muchos casos, que un antiguo monopolio estatal que se ha privatizado, empresas que estaban en oligopolios, la banca, o sea, es decir, que vienen, su DNA corporativo nunca ha sido el de la competencia, el de la creatividad, ¿no? El de la disrupción, sino ha sido siempre mantener el statu quo dentro de un mercado muy pequeño como era el español, ¿no? Entonces ahí esas grandes compañías siguen ahí, pero lamentablemente el problema que hay es que no aparece más Inditex, ¿no? Que ha sido de las pocas compañías, por ejemplo, tú ves el top 100 español, dices, bueno, quitando Inditex y alguna otra por ahí suelta. Claro, ¿sabes? Pero es que Inditex tiene un ADN casi más americano. Si te fijas, uno puede pensar, oye, ¿por qué cambian a un ejecutivo con un montón de trayectoria como Pablo Isla para traer a la hija que pues habrá empezado desde abajo y habrá doblado muchas camisas, pero estamos hablando de un emporio impresionante? Pues porque sencillamente tienen claro que hay un problema de agencia con los directivos profesionales y la lealtad de un directivo profesional para con su compañía termina con su último día de trabajo y con su último bonus cobrado. Yo siempre he dicho que el auténtico maestro de todo este tipo de cosas es Jack Welch. Jack Welch, si te lees Lights Out, que es la historia de la decadencia de General Electric, se embaúla 950 y tantos millones de dólares de bonus, mientras te escribe 20 libros con la que yo pensaba que era su hija, pero no era su hija, diciendo lo increíble que CEO que es y cómo los demás no tienen ni puñetera idea de nada por el estilo, y le deja una pelotera al siguiente que es de flipar. Él escoge a su sucesor y se dedica el resto del tiempo a decir que su sucesor es un puñetero inútil, pero los huevos de serpiente ya los ha puesto Jack. Entonces, durante mucho tiempo se ha estado alabando un determinado tipo de gestión que fundamentalmente tiene unos problemas de agencia brutales y que están más orientados al interés propio del directivo en cuestión que al de la compañía que dice representar. Sí, no, el caso además que me acuerdo que todos los medios mainstream durante, eso ahora ya más de una década, ¿no? Una década y media, no sé, pero me acuerdo que durante una época Jack Welch era el icono del manager americano, y luego te das cuenta que efectivamente desde el punto de vista de los resultados para los accionistas, bueno, por ejemplo en el libro The Outsiders, que lo recomiendo siempre mucho, donde se analiza ahí
a los gestores muy buenos, entre ellos Warren Buffett y tal, precisamente Jack Welch se comenta como gestión nefasta desde el punto de vista del retorno a los inversores de tus actividades, ¿no? Correcto. Efectivamente. Y ha pasado de estar en el Olimpo de los managers más reconocidos y constantemente saliendo en todas las revistas del sector a efectivamente ahora ver que... Pero es eso, es que la mayor parte de la gente no le mete el dedito a las propuestas de las compañías. Por ejemplo, yendo a un caso más español, si tú ves GoWex, si tú ves el informe de GoThumb, es que no es rocket science. Es que se hicieron las 4 preguntas correctas sobre el modelo de negocio a 3 personas correctas. Y claro, yo estaba metido, digo, esto no me encaja, pero claro, yo no soy un analista financiero, ni estaba en ninguna cosa por el estilo, ni nada o sea, yo tengo la sensación de que estamos infraponderando o infravalorando las buenas estrategias y que de hecho la inmensa mayoría del mercado es incapaz de reconocer o distinguir entre una buena estrategia y una estrategia mediocre o lamentable directamente. ¿Crees que claro, es que valorar una estrategia desde fuera es muy complejo, ¿no? Y también la cantidad de stakeholders que tienes que convencer para demostrar esto, ¿no? Lo primero es lo que tú comentabas, para mí es que el directivo sea propietario, ¿no? Porque cuando tú eres propietario, cuando tú tienes ese skin in the game y además tienes una participación importante, vas a poder hacer muchas cosas que cuando no lo eres no vas a poder hacer, ¿no? Por ejemplo, Apple, ¿no? Que parte de... Apple es, como tú te he escuchado alguna vez, efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo, un tren que iba a tal velocidad cuando Steve Jobs muere, porque fíjate que es 2011 además justo el año donde se pone como número 1 del mundo en valoración bursátil y 13 años más tarde ahí sigue, ¿no? A pesar de que todo el mundo estará de acuerdo en que se ha frenado muchísimo la capacidad de innovación, habríamos tenido otro Apple, seguro que si Steve Jobs hubiera estado vivo, ¿no? Pero, claro, Tim Cook apenas tiene participación en la compañía, ¿no? Tim Cook es un tío de operaciones, era el CEO en su momento, ha llegado a ser el CEO. Steve eligió a este señor pues porque consideró que todos los que había ahí pues era el que le parecía mejor para mantener el barco y el barco se ha mantenido muy bien durante 13 años, ¿no? Pero, claro, ¿quiénes son los accionistas de referencia ahora en Apple para poder darle un acelerón en el caso de que vean que hace falta, ¿no? Claro, tú dices, oye, si esto es una máquina de ganar dinero de momento, pues vamos a ir funcionando, ¿no? Claro, mi metáfora era fundamentalmente que el maquinista estaba muerto, pero que el tren seguía en marcha, ¿vale? Pero es que ahora mismo dentro de todos los stakeholders y los analistas y los accionistas, que de hecho Warren Buffett fue un accionista fuerte de Apple y recientemente se ha salido del asunto porque posiblemente haya percibido una situación parecida a la que yo estoy describiendo, la inmensa mayoría de ellos no son capaces de formular, oye, ¿cuál es el tipo de sitio donde debería estar Apple ahora mismo? ¿O dónde debería estar Apple intentando reposicionarse? ¿O necesita Apple una reposición? ¿O cuáles son las cifras de todo este tipo de cosas? ¿O no puedes preguntarte qué es lo que haría Steve en esta situación porque es que no hay nadie como Steve Jobs o sea, hay mucha gente como Steve Jobs, pero la mayor parte de ellos no tienen la suerte de llegar a ese tipo de posición en la que pueden tomar este tipo de decisiones, ¿vale? Entonces el asunto aquí es fundamental, es decir, oye, ¿Apple todavía le queda recorrido? Pues sí, le queda recorrido porque además las compañías entran en decadencia, como decía Hemingway en aquello de Sun Also Rises, ¿no? Del sol también sale, de oye, ¿cómo te fuiste a la quiebra? Pues poco a poco y después de golpe. Las inmensas mayoría de las compañías lo que van haciendo es irse deteriorando un poco cada vez su curva de rendimiento hasta que llega un momento en que aparece una sustitución que captura la cabeza de la gente y te vas al carajo. Y antes te ibas al carajo durante 30 años por la muerte de los 1000 cortes lentamente. Ahora en 5 años has podido desaparecer completamente del mercado, como le ocurrió a la propia Nokia, como le ocurrió a unas compañías. Entonces, el asunto es... BlackBerry, ¿no? Por ejemplo, ahora que BlackBerry, por ejemplo, RIM es un ejemplo clarísimo, con además todos los clientes corporativos correctos y estando en los sitios correctos. Entonces, aquí el asunto es, yo creo que no hay gente que esté acostumbrada a ser capaz de discernir entre cuándo una compañía tiene una buena estrategia o cuándo tiene una mala estrategia, y digamos que de alguna manera el futuro de las compañías trasciende con mucho a lo que entendemos normalmente como analizar una compañía, que generalmente es un análisis de sus estados contables, una auditoría, todo este tipo de cosas. Además que sabemos perfectamente que la gente con la auditoría no tiene ningún problema por la adecuada cantidad de dinero en virar a otra parte en determinadas circunstancias. Entonces, yo personalmente creo que falta mucha mirada interna estratégica sobre cómo está operando una compañía en concreto. Y en el caso de Apple,
Yo personalmente creo que, insisto, que el maquinista está muerto y esto lo que ocurre es que tiene un montón de vía por delante, se creó un valor absolutamente desmesurado porque se tomaron unos riesgos absolutamente brutales en posiciones financieras muy delicadas con gravísimo riesgo de quiebra, de pérdida, de desaparición y hubo suerte y se hizo muy bien. Pero no hay compañía que aguante una exposición sistemática a mala estrategia durante un periodo indeterminado de tiempo. Entonces, es solamente cuestión de que antes o después aparecerá, porque el tema es que posiblemente a nadie le interese competir con Telefónica en un mercado pequeño o relativamente pequeño con una serie de cosas y por eso está opable y nadie le interesa, porque nadie sabe cómo darle la vuelta a una compañía como esto. Pero esto le ocurre también al private equity, ¿eh? O sea, a una cantidad absolutamente brutal del mercado del private equity está por encima de su tier y de su tipo esperado de retorno y de cosas por el estilo. Darle una vuelta a una compañía lo que ocurre es que cada vez se ha hecho más complicado y demanda cada vez más talento para hacerlo. Y las compañías que son capaces de dar una transformación, un salto de liana o un salto de la teta que llamo yo, del antiguo cascao al futuro, a las futuras líneas de inversión, ese es uno de los aspectos más complicados, de más riesgo, de salto de trapecio y que demanda más talento. Y que cada vez más están un montón de compañías sometidas a una serie de maximización de los retornos financieros, pero al mismo tiempo de una descapitalización de su alma y de una descapitalización de su propuesta de valor diferencial. Y todos están, todas las cadáveres financieros están ahí fuera. En la propia Sintetia, nosotros, por ejemplo, hablábamos de Telepizza, que es una compañía que es una cuando Leopoldo Pujals tiene una visión y después de pasar por 14 manos y pasar por 14 fondos, es básicamente un zombie al que no le pegan un tiro porque nadie quiere asumir los costes del write-off delante de los bancos y cosas por el estilo. Pero hace muchísimo tiempo que ese tren dejó la estación. Vale, has sacado varios temas ahí importantes. En primer lugar, parece que para poder hacer esa reformulación de la estrategia, esa capacidad de tener un líder fuerte dentro de la empresa que tenga una parte importante de acciones, parece que es un elemento clave, ¿no? Con lo cual, de entrada, muchísimas corporaciones que no tienen ese liderazgo porque el fundador ya se ha salido, por las razones que sea, ya tenemos ahí algo. O sea, ¿tú te has encontrado en tus análisis de empresas, cuando has colaborado estratégicamente, cuando has estudiado por tu cuenta, casos de empresas que sin tener ese accionista, ese directivo accionista, hayan sido capaces de hacer un giro estratégico? ¿O en general prácticamente eso es una especie que no existe? Es bastante complicado. O sea, quiero decir, yo he hecho trabajos para IBEX 35, pero generalmente han sido en términos de que ellos tenían un tema bastante complejo al que le llevaba bastante tiempo, que no le habían metido mano y me pedían a mí una propuesta de solución encima de la mesa. Y yo se la he puesto encima de la mesa, normalmente porque como el desafío era algo realmente que no se había visto y que no había referencia, a mí me interesaba ver cómo se podía abordar ese tipo de problemática, pero siempre desde una modalidad de consultoría, no desde las modalidades que me gustan a mí de skin in the game o desde el punto de vista de aplicar, porque soy perfectamente consciente de que una cosa es que yo les ponga encima de la mesa lo que hay que hacer y otra cosa es que lo suban al board, ¿vale? Son dos cosas completamente diferentes. Por eso yo prefiero trabajar, por ejemplo, y es un área de trabajo que me llaman constantemente en empresas familiares, porque ahí digamos que los problemas de agencia son distintos. Y aparte de eso, como yo le presto una importancia absolutamente crítica a todo lo que yo llamo el factor X, que es todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas y cosas por el estilo, yo me doy cuenta que tan importante en una empresa familiar es la parte de la gestión financiera y del reposicionamiento estratégico, como gestionar las dinámicas internas de la casa. O sea, yo siempre digo que cuando voy a ver una compañía de este estilo voy con mi caja de herramientas y un diván. Y si tengo que elegir una cosa, voy con el diván. Porque muchísimas veces la compañía puede funcionar, pero el problema es que por la mañana se toman unas decisiones en el consejo y luego en la cena de Navidad pasa otra cosa completamente diferente. Entonces, digamos que de alguna manera yo en ese sentido he encontrado un alineamiento mucho más sano en la empresa familiar, por ejemplo, que en la gran corporación. Y he trabajado para IBEX 35, he trabajado para grandes corporaciones, pero normalmente era porque el directivo de turno tenía curiosidad para saber si pudiera o si quisiera o si le, no sé, si se dieran las situaciones hipotéticas, qué es lo que habría que hacer realmente ahí. Y eso les ha servido. Pero no es mi trabajo preferido porque normalmente lo tengo que facturar en modalidad de consultoría y a mí me gusta más decir, oye, a esta compañía le podemos dar la vuelta, podemos hacer esto y del valor creado me quiero llevar una parte del pastel. Y luego, aparte, es que
en cierta manera, no creo que sea el propósito de mi compañía proporcionar soluciones para que se duerman en el fondo de un cajón. Yo he hecho esos trabajos para IBEX 35 porque me ha interesado, porque el desafío me parecía interesante o porque la persona que me lo había propuesto me parecía interesante o por una combinación de ambas cosas. Pero no es mi sitio preferente. Yo prefiero ejecutar lo que nosotros planteamos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Decir, oye, mira, podemos crear valor en este tipo de cosas. Y luego, particularmente, por ejemplo, en las grandes empresas familiares, curiosamente, la gente que normalmente contacta conmigo son los herederos. O sea, el patriarca o la matriarca normalmente ha llegado a donde está, tiene su grupo de confianza y de alguna manera forma más parte del statu quo que de la parte de la reinvención. Pero claro, los herederos son los que se tienen que comer el pastel y son los que les parece muy bien lo que ha montado papá o mamá, pero es que esto necesita darle una vueltecita. Entonces, curiosamente, normalmente cuando me llaman son herederos o son gente que ya está al frente de la compañía, pero porque su padre o su madre ya les ha dicho que te pongas tú al frente de la compañía, ¿vale? Entonces, lo que está dividido normalmente en la empresa familiar y el IBEX es entre statu quo y challengers, por decir de alguna manera. Lo que ocurre es que en la empresa cotizada, normalmente la fuerza del statu quo es infinitamente superior que en la empresa familiar. Porque, entre otras cosas, además, insisto, los hijos sí suelen tener skin in the game. Si quieren, no quieren que les señalen como la generación que fue la que tuvo que vender la compañía o la que tuvo que bajar la persiana o lo que tuvo que hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo considero que es importantísimo que haya un cierto skin in the game dentro de los decision makers a la hora de tomar este tipo de iniciativas, porque si no, lo más fácil es pensar en términos de cuántos meses te quedan aquí, cuántos bonus te quedan por cobrar. Y cuando entras en esta dinámica, entras en un tema perezoso y lo que podría ser complicado en un momento dado, en 3 o 4 años se vuelve crítico y en otros 3 o 4 años se vuelve ya prácticamente misión imposible. Vale, pues ahí tenemos un primer elemento clave, ¿no? Luego, en tu marco mental para todo el tema estratégico, creo que ha jugado papel autores muy importantes como Rummel, por ejemplo, ¿no? Que tú lo has mencionado antes y me gustaría tú cuando ¿qué entiendes? Lo digo porque mucha gente, cuando la gente habla de estrategia, yo creo que aquí cada uno se hace su composición mental, entonces me gustaría que precisaras un poquito más cuando estamos hablando de cambios estratégicos, realmente de qué estamos hablando, ¿no? Porque estrategia ante todo es acción, ¿no? O sea, decir que no es hacerse una reunión ahí para hacerte un planteamiento mental y tal, sino... A ver, el propio Rummel, que yo creo que es el padre de la estrategia moderna, su libro lo dice claro, Good Strategy, Bad Strategy. Hay un montón de mierda que pasa por estrategia, que conviene, que incluye proyecciones financieras, lugares comunes, sotas, caballos y rey, departamentos de innovación, todo este tipo de cosas. La estrategia es sencillamente una cosa, que es problem solving, como dice Rummel, es resolución de problemas. Una estrategia buena, si aplicada, resuelve el problema en cuestión. Una estrategia sin acción no es una estrategia, es una hipótesis, es un pourparlers, es lo que quieras. Y una estrategia tiene que haber identificado cuál es el problema máximo que tiene la compañía, cuáles son las reglas del juego y un set de acciones coordinadas sobre dónde aplicar además toda la fuerza que tenga esa compañía, porque entre otras cosas, normalmente no tienes recursos infinitos, ¿vale? De hecho, Jobs, Jobs sale en el libro de Good Strategy, Bad Strategy, porque Rummel fue amigo personal de Jobs, y le dice, cuando él llega a Apple, considera que ha hecho muy buen su trabajo porque ha reducido el inventario de 24 a 1, ha cortado un montón de gastos, ha relocado la producción, ha hecho un montón de cosas, pero Rummel le dice, mira, fenomenal todo esto y muy bien, pero es que Wintel sigue dominando el asunto, tú no tienes ningún tipo de escenario, no tienes ningún leverage para sacudir esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Y Jobs le dice, oye, no, pero esta no es mi estrategia, yo con esto solo estoy ganando tiempo. ¿Y cuál es tu estrategia? Wait for the next big thing. Y básicamente era decir, oye, ¿sobre dónde voy a poder apostar? ¿Cuál creo que es el futuro? ¿Y cómo me voy a ir allí como si no hubiera un mañana jugándome la compañía? Porque claro, cuando Jobs llega a Apple le queda 18 meses de caja. A base de hacer filigranas con el CFO consigue 24. Luego, además, Jobs recompensó a su CFO haciéndole dimitir por un caso bastante feo de autoventa de cartera, que fue culpable él, pero él hizo culpable a su CFO, volviendo a lo de excelente persona y amigo de sus amigos que es Jobs. Pero este tipo lo único que le consiguió fue más tiempo, ¿para qué? Para que él pudiera saltar sobre Pixar, para que él pudiera crear el iPod, para que él pudiera ver toda una serie de cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo Apple hasta entonces. Entonces, el asunto es,
Si tú eres capaz de poner encima de la mesa hacia dónde vas a ir y a dónde vas a comprometer todos los recursos tuyos de compañía, porque piensas que esa es la mayor dificultad que tiene tu compañía, eso es estrategia. Todo lo demás es contemporizar, sacudir la almohada un poco, dar vueltas, poner proyecciones financieras. Yo, por ejemplo, ya cada vez me río más de los presupuestos anuales. Los tienes que tener porque necesitas un marco mental, pero tienes que estar dispuesto a romperlos por completo, porque es que un plazo de un año ahora mismo es una locura en las aceleraciones en las que estamos viendo. Entonces, la estrategia, en resumen, tiene que localizar el problema grande de la compañía, tiene que tener una serie de lo que llama Rumelt el kernel de la estrategia, las reglas del juego, y tiene que aplicar una serie de acciones coherentes absolutamente brutales. Y si has elegido y has diagnosticado mal la estrategia, lo normal es que fracases y lo que normal es que tu compañía se vaya al carajo. Y si no haces eso, no estás abordando la estrategia, estás contemporizando, haciendo haciendo acciones de mantenimiento, haciendo otra cosa, pero no estás articulando estrategia real. Una cosa que veo que es común en el caso de Elon Musk y de Jensen Huang, que hemos mencionado de Nvidia, Jensen Huang también habla mucho de principios fundamentales, ¿no? Él habla de la importancia y esto está muy relacionado con todo el tema también de priorización, ¿no? Que comentabas de alguna forma y que creo que Steve Jobs hacía excelentemente, ¿no? O sea, ser capaz de destripar los problemas hasta encontrar los elementos clave, ¿no? Tener esa casi capacidad zen de ir ahí, ¿no? Rumelt habla del big problem. O habla del elefante en el ascensor, o habla de muchas cosas. Normalmente una compañía tiene un tema que es absolutamente crítico, que es el que tiene que abordar de cabeza desde el principio. Y normalmente ese tema, en todas las reuniones de administración, se rehuye como del agua caliente. ¿Vale? Y entonces, el tema es que tú puedes estar mariposeando un montón de tiempo, generando una ilusión de que estás tocando los problemas cuando en realidad estás evitando el asunto. ¿Vale? Entonces, esa identificación de cuál es el auténtico problema de la compañía, del elefante en el ascensor, como dice Rumelt, y ese asalto frontal con todos los recursos es lo que caracteriza a un buen estratega. Sí, o lo que Rumelt llama en su segundo libro de cracks, ¿no? Un poco Eso es. Haciéndose símil de los alpinistas, ¿no? Eso es. Ese paso que técnicamente es el más complicado de todos y que te Eso puede es. fastidiar toda la escalada, ¿no? Si no Eso lo es. haces, ¿no? Eso es. Y claro, esa capacidad, claro, cuando a la gente es que, claro, cuando tú le preguntas a los demás cómo identificar los problemas principales, todo el mundo te mete 4, 5, 8 problemas, ¿no? Porque, y cuando dicen, no, que es lo que hacía Steve Jobs famosamente también, ¿no? Cuando reunía al top 100 de la compañía y decía, estas son las 10 cosas que salen, pues bueno, malas noticias, vamos a quedarnos solo con 3, las otras 7 se van fuera. Y había que pelearse mucho más para encontrar cuáles eran las 3 realmente importantes, ¿no? Sí. Entonces, Rumelt dice que la estrategia es renunciar. Que es una manera de especificar que tienes que tener una serie de prioridades absolutamente láser. Tienes que tener un foco absolutamente láser en el problema grande que está afectando a tu compañía y en cómo solucionarlo. Porque es que es facilísimo perderse en temas periféricos que te van a causar muchos menos problemas internos, mucho menos conflicto interno, muchísima menos problemática de toda índole, que te van a causar menos dolores de cabeza. Y es que la gente al final del día es humana, ¿vale? La gente no es que no aborde los problemas por pereza, en cierta manera sí, sino muchas veces porque la gente de manera natural evita el conflicto y evita poner las cosas encima de la mesa y evita dedicar el trabajo necesario para diagnosticar cuál es realmente el problema. Y entonces, claro, si tú partes de un mal diagnóstico, tú partes de un mal análisis o tú partes de una mala evaluación de cuál es realmente el problema de tu compañía, a partir de ahí todo lo que hagas es esfuerzos que se van por el sumidero. Y en tu experiencia, las implementaciones, o sea, cuando tú has hecho un diagnóstico estratégico, luego viene ya la segunda parte también, que es la capacidad que tenga el equipo directivo de implementar esa visión, ¿no? Porque claro, tú puedes hacer una reunión fantástica, llegas a una serie de cosas que queréis que tal, pero luego primero está la cuestión de implementación, ¿no? O sea, ¿en cuántos casos que has visto esas estrategias al final se han quedado descafeinadas, o sea, no ha habido una verdadera priorización, se han mezclado con muchas más cosas y al final fracasa? No, yo personalmente dejo en todo el proceso varias zonas de escape. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, cuando yo veo, por ejemplo, que no estamos alineados en términos de visión estratégica, lo mejor que vamos a hacer es que nos damos la mano y no hay ningún problema y cada uno a nuestra casa. O sea, tú tienes que ofrecer, digamos, de alguna manera posibilidades a la gente de sentirse cómodo con que si no estamos en la misma longitud de onda, te puedes escapar. Nosotros ahora mismo ya estamos
cerrando con una pequeña compañía lo que nosotros consideramos que debería ser el ciclo completo. O sea, nosotros consideramos que con lo que se debería trabajar en el mercado y para lo que está realmente el Complex Problem Solving es para ofrecer un ciclo completo de fixing upping de compañías. O sea, compañías que entraran con problemas en un sitio específico, que fueran capaces de ser diagnosticadas de manera eficiente, que es lo que se les puede hacer, que se trazara una estrategia detallada con todas las acciones que hay que llevar a cabo, que se ensamblara los recursos, tanto financieros como humanos, necesarios para habilitar todo este tipo de cosas, que se ejecutara durante el tiempo necesario, que se fijaran una serie de objetivos estratégicos a cumplir y que terminaras con el M&A de la compañía en cuestión. O sea, yo creo que lo que hace falta ahora mismo en el mercado es alguien que sea capaz de ofrecer este ciclo completo, porque ahora mismo, fundamentalmente, lo que hay son o inversiones financieras o luego gente que se dedica a coger compañías en problemas y a desguazarlas, ¿no? Negociar quitas con los bancos, desmontarlas, desmantelarlas, que es una manera de recuperar una cierta parte de la inversión y sobre todo si lo has comprado a precios de derribo porque es un tema local. Pero yo tengo la sensación, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De que lo importante cuando se descubre el éter, ¿vale? No es que la gente ya no sufriera cuando le operan, ¿vale? Es que si el enfermo está tranquilo, el médico puede tener un poco más de tiempo a la hora de intentar ver si puede salvarle el brazo, salvar la pierna o recuperar aquello. Porque, por ejemplo, en la Guerra de Secesión Americana hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama A Day's Work, un día de trabajo, que habla de el día a día de un cirujano dentro de las líneas del frente en la Guerra de Secesión Americana. Y son una colección de fotografías. Y la fotografía que da título al libro, Un día de trabajo, es eso, un día de trabajo. Son 10 piernas y 13 brazos que había amputado a lo largo de ese día. Francamente, la gente no podía aguantar que le operaran encima, tenían que morder la bala, que de ahí viene la expresión de muerde la bala, mientras te tomabas un trago de whisky, mientras te lo amputaban, porque si no te morías de la gangrena. Entonces, cuando descubren la anestesia, resulta que la gente puede dedicar un poco más de tiempo a ver si puede salvar el brazo o a ver si puede salvar la pierna. Pues pasa exactamente igual con las compañías. Yo creo que muchas veces hemos entregado a la picadora a compañías que gente con más capacidad de tener todas las herramientas necesarias para poder dar la vuelta hubieran sido susceptibles de volverlas a poner en marcha. De hecho, cuando nosotros estuvimos haciendo pruebas para hacer esto, nos entregó una diputación, una compañía en suspensión de pagos y nosotros trabajamos precisamente en ver cómo le devolvíamos a la vida. Y había una actuación financiera, había una actuación tecnológica y había 4 actuaciones del tipo de el CEO hay que sacarlo, se ha traído al hijo, hay que sacarlo también porque no está aquí, estos 2 departamentos no se hablan entre sí porque estos 2 echaron un mal polvo y desde entonces no hablan. O sea, yo tengo una serie de anecdotario absolutamente tremendo sobre por qué no funcionan las empresas, que generalmente está relacionado con que muchas veces las Exceles no se encargan de gestionar las personas que hay dentro. Y muchas veces las Exceles dicen una cosa y las personas que hay dentro dicen otra cosa distinta. Y si tú no tienes claro cómo es el organigrama B, si tú no tienes claro quién es el que manda en un sitio y cómo no, si tú no tienes claro cuáles son las dinámicas internas de las compañías, pues muchas veces puedes no entender por qué demonios una compañía que tiene todo para triunfar no funciona, o al revés, como una compañía que nadie daba un duro por ella funciona como un tiro. Este tipo de skills son las que yo creo que son necesarias ahora mismo en el mercado para darles la vuelta y recuperar a compañías, porque además yo tengo la sensación de que vienen curvas, o sea, que varios modelos de negocio grandes que han funcionado muy bien durante un montón de tiempo van a empezar a petardear duro y además nosotros dependemos de algunos de ellos, como va a ocurrir con la automoción o cómo va a ocurrir con un montón de cosas. Y cuando un modelo de negocio petardea, y lo podemos ver, por ejemplo, en la industria discográfica, es que se puede destruir un montón de valor sin que aparezca por otro lado, ¿eh? O sea, es que podemos tener un problema ahí realmente serio. Entonces, se necesita una cantidad de talento excepcional para intentar ver cómo haces esas transiciones, porque no son transiciones suaves, muchas veces son transiciones traumáticas. En la industria discográfica, el 2003 es el año que más dispositivos vende y el 2006 es el año en el que todas las discográficas o han quebrado o han tenido que ser vendidas a conglomerados multimedia. Esto no ha pasado jamás de los jamases. Y es un negocio que durante 50 años había funcionado como un tiro. O sea, había permitido la existencia de los rockstars, que es un tema casi de sultanato, lo que había ahí. Entonces, este tipo de cosas son las que están, digamos, de alguna manera configurando un poco el escenario sobre el que hay que trabajar a la hora de determinar si una compañía tiene futuro o no lo tiene.
Al respecto de las discográficas, recuerdo dos anécdotas. Una, la que cuenta Isaacson, el caso de Steve Jobs, cuando él se va a hablar con las discográficas para intentar convencerles de que pongan precios bajos al tema de los derechos de autor y todo esto, ¿no? Que luego será todo el streaming de música, que ha sido la evolución de la empresa, y aquellos dice que no había forma de que entraran en razón. Dice, no, ¿cómo podemos vender esto tan barato? Y la otra, lo que tú comentas también, de cuando las discográficas se empiezan a dar cuenta de que el modelo se está yendo a la mierda, es cuando traían un montón de chavales del colegio, por ejemplo, allí a una discográfica y hacerse fotos, no sé qué, y cuando acaban decían, bueno, podéis coger los DVDs que queráis, y ningún chaval se llevaba ninguno, ¿no? Eso es. Estamos fastidiados, ¿no? No, pero a ver, solo pero tiene es que pasa en todas partes. ¿Tú has visto la entrevista de Tebas de hace un par de días? O sea, No. es muy complicado convencer a alguien cuya área de conocimiento y de expertise depende de un modelo caduco, de que el modelo está caduco. ¿Sabes? Entonces, muchísimas veces esa persona, por puro no sentirse incompetente, se contará a sí mismo y tu cerebro es el gran creador de realidad. O sea, tu cerebro está percibiendo todo el rato un montón de cosas que convierten la realidad, que es la suya. ¿Vale? Y si un cerebro te dice que lo que está ocurriendo no está ahí, pues lo que dice Rumel, tú no ves un elefante en un ascensor. Y es porque tu cerebro está diseñado para mantenerte a ti a salvo, no para percibir la realidad de manera correcta. Sí. Efectivamente. Entonces, estos cambios tectónicos, pues hay gente que tiene esa habilidad para poderlos detectar e implementarlos. Y la verdad es que no son fáciles, ¿no? Pues luego vistos a toro pasado, pues sí, todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Que decías tú de, ¿no? A esto de a cojón visto, ¿no? Toro seguro. Sí. O el capitán a posteriori, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, la gestión de la incertidumbre, que es la cuestión fundamental aquí siempre, es algo que a posteriori se puede evidenciar, pero que tenemos siempre ese sesgo, ¿no? Es que son varios problemas los que estás mencionando aquí que son claros, ¿vale? Lo primero, la gestión de la incertidumbre. Nosotros tenemos todavía en el cerebro un firmware de la última actualización que recibimos, que es de hace 50.000 años, que nos dice que la incertidumbre caca, que de la incertidumbre huyamos, que la incertidumbre puede ser un predador y que salgamos zumbando y que más vale pájaro en mano y que todo este tipo de cosas. Claro, eso nos hace extraordinariamente inútiles para vivir en un tiempo en el que hay un máximo histórico de incertidumbre como estamos ahora mismo. Es así, o sea, es que no estamos preparados para gestionar este tipo de situaciones. Y cuando tú no eres capaz de funcionar este tipo de situaciones, tu cerebro pelea, porque es que tu cerebro, volvemos a lo mismo, tu cerebro es bastante problemático. Por ejemplo, nuestro cerebro todavía está recompensando en exceso las cosas dulces. ¿Por qué? Porque hace 50.000 años el azúcar era muy poco abundante, esos alimentos tenían alta energía y convendría que los tomaras y por eso tenemos sobreexcitado el tema dulce dentro de nuestro sabor. Ahora el azúcar es abundantísimo y tenemos otro problema distinto, que es que estamos sobrepremiando una cosa que en realidad lo que nos genera es obesidad, sobrepeso y todo este tipo de cosas. Entonces, con el riesgo y con todo este tipo de gestiones pasa exactamente igual. Nosotros estamos programados para mantener un cierto grado de certidumbre que ya no existe, que ya no está, que ha desaparecido. Que tú puedes tener una matriz de Ansoff como en el año 57 porque la tasa de incertidumbre y de movimiento era mucho menos acelerada que la que hay ahora mismo. Tú ahora mismo no puedes funcionar bajo esas premisas en los tiempos que hay ahora. Y si tú tienes que pelear contra tu propio cerebro que te está trampeando y al mismo tiempo contra tu propia naturaleza que te hace sentirte incómodo ahí, pues es cuando estamos realmente fastidiados. De todas formas, en este planteamiento de que estamos en máximo de incertidumbre, puede ser, pero ¿no crees también que a veces, yo creo precisamente porque vemos los hechos desde el presente, creemos, o sea, minusvaloramos la incertidumbre que existía? Por ejemplo, un libro que a mí me encanta, El mundo de ayer, de Stefan Zweig, ¿no? Sí, Que el tío empieza, no sé si lo conoces, que el tío empieza diciendo eso, ¿no? La era de la certidumbre, 1900, ¿no? O sea, Viena, 1900... mis padres sabían cómo iba a ser su vida desde el principio, él nace en esa familia burguesa, todo era predecible y pasa de ese 1900 a suicidarse el tío en Brasil en 1942, ¿no? Se come dos guerras mundiales, se come una hiperinflación en Austria y en Alemania, o sea... Es decir, bueno, pues claro, no sé yo, claro, dice, estamos en máximo de incertidumbre, pues imagínate tú la incertidumbre que se montó ahí en esas décadas iniciales del siglo XX, ¿no? No lo sé. Totalmente de acuerdo, pero fíjate, vamos a una matiz, ¿vale? El mundo de ayer es el producto de un esteta, porque Zweig es un esteta que viene de una familia grande, viene de haber comprado el escritorio de Beethoven, viene de hacer una serie de cosas y termina suicidándose en Brasil, huido.
con una esperanza completamente como judío, como apestado, llevándose además por delante a su segunda mujer, a Lotte. El asunto es que posiblemente el factor que hubiera ahí es n y el que tenemos ahora mismo es n cuadrado, porque efectivamente nosotros no nos hemos comido unas guerras, pero a nivel empresarial, tú una compañía de las que conoció Stefan Zweig, la mayor parte de ellas han durado 80, 100 años. La primera vez que un montón de compañías industriales grandísimas en Alemania están puestas en solfa es ahora. Nunca jamás ha tenido un problema BASF, nunca jamás ha tenido un problema BMW. Son compañías que vienen de los años 30, son compañías que vienen de los años 40. Entonces es posible que el mundo se haya vuelto bastante más razonable, pero el mundo empresarial se ha vuelto muchísimo más loco. Y es a lo que estamos acotando, donde estamos acotando el tema. Y el tema es muy sencillo. O te adaptas a la tasa de cambio que hay o te fríen. O sea, yo no creo que sea productiva. Hay otro libro maravilloso que a mí me gusta mucho que se llama Everything is obvious once has happened, ¿vale? Algo así como todo es obvio una vez que ha ocurrido. Que viene a decir que somos malísimos prediciendo, porque normalmente nos vamos para atrás e intentamos hacer una recta de regresión y hacemos procesiones, pero lo que somos buenísimos es racionalizando una vez que ha pasado algo, ¿por qué ha pasado? Y es por eso que estamos hablando antes, porque el cerebro necesita su dosis de tranquilidad y entender que lo que ha pasado tiene una cierta lógica y en el momento en que estamos en un vacío, el cerebro aborrece el vacío y el desconocer, pues genera su propia historia. Esto ocurre muchas veces cuando haces un diagnóstico de una compañía. Volvemos a lo mismo. Tú te tranquilizas con una explicación relativamente sencilla de por qué está pasando lo que está pasando y entonces tú estás viendo cómo se está trabajando, por ejemplo, la problemática del alquiler y la problemática del precio del alquiler y todo este tipo de cosas. Tú estás viendo con qué está saliendo el gobierno, con qué está saliendo todo este tipo de gente. Eso indica que realmente no hay un análisis real de cuáles son las causas. Porque la mayor parte de la gente, como dicen algunos hombres buenos, no puede gestionar la verdad. Cuando Stanley McChrystal, que tiene un libro maravilloso que se llama Team of Teams, que yo lo recomiendo muchísimo, que habla teóricamente de cómo capturaron a Bin Laden, pero en realidad de lo que habla es de cómo pusieron de acuerdo a los Boy Scouts verdes, a los marines, a cuerpos que se odian entre sí profundamente. Cuando a McChrystal le preguntan, oye, ¿qué hacemos en Afganistán? Saca su famoso diagrama, en el cual hay 50 cajas y más de 120 relaciones. Y dice, hasta que no abordemos esto, no vamos a solucionar Afganistán. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Coge a McChrystal y se lo trae para Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues que Estados Unidos termina 2 años y medio después saliendo de Afganistán con el rabo entre las piernas. La mayor parte de la gente no le gusta entender la complejidad real de los problemas que afronta. Y lo que intenta es trabajar muchas veces solamente los síntomas o plantear soluciones infantiles que en realidad no resuelven el problema porque fundamentalmente lo has diagnosticado mal y has entendido mal cuáles son las causas reales de todo lo que está ocurriendo ahí. ¿Y qué papel juega también ahí el azar, ¿no? Porque a veces también esas reconstrucciones racionales ex post, hay que pensar también qué parte ha jugado el azar el hecho para que una estrategia siempre haya que funcionado, el azar es el 50% de todo. Y el 85% de ese azar es timing, que es una de las cosas más incontrolables que hay. Sí. El estimated time of arrival, el tiempo de llegada, el timing correcto, eso es una cosa que prácticamente es brujería. Es complicadísimo. Yo, por ejemplo, veo, hay cierto tipo de emprendedores que he conocido de mucho éxito que me comentaban y me decían, mi principal superpoder ha sido la capacidad de surfear, o sea, de subirme a la ola cuando la ola de esa tecnología estaba subiendo. Entonces te subes en ese momento, si tienes la habilidad o el olfato, y eso es un olfato también, ¿no? Eso es una intuición como cualquier otra, ¿no? Y hay gente que tiene particularmente desarrollada esa intuición, ¿no? Decir, oye, esto es lo que ahora va a mover y me voy a meterme aquí, ¿no? Eso es. Pero ese es el sesgo del superviviente, porque nadie cuenta la gente que se sube a olas antes o después y las olas se las traga. ¿Sabes? O sea, la suerte es el 50% de todo. Además, yo solo defiendo donde haga falta. Y además, la metáfora del surf es absolutamente correcta, porque contra el zeitgeist, contra el espíritu del tiempo, no puedes ir. Lo único que puedes hacer es surfearlo. Pero oye, lo normal es que entres tarde o que entres pronto y que la ola te trague. O sea, quiero decir, hay una combinación ahí de instinto, oportunidad, suerte, saber leer la ola, saber cuándo entrar y saber cuándo salir, que es tan difícil como saber cuándo entrar. Pero si el papel del azar es tan importante, convendrás conmigo en que la parte de decir, oye, esta estrategia era acertada, tal, ahí, eso también es una racionalización ex post, ¿no? Es decir, esto ha funcionado,
parece que el diagnóstico fue bueno, pero ahí hay un valor de supervivencia vinculado a que una parte de eso está vinculada al azar. Por ejemplo, si Steve Jobs no consigue convencer, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre la típica anécdota que pasó en su momento cuando vuelve Apple, la famosa conversación con Bill Gates, donde le dice, oye Bill, necesito que me pongas pasta. Claro, que eso los puristas de Apple estaban alucinando. Dicen, pero ¿qué hacen estos? No, pero eso es buenísimo. Ese es un ejemplo buenísimo, ¿vale? Es que no dijo necesito que me pongas pasta, porque si Gates pudiera, hubiera disecado a Jobs. O sea, se tenían un odio absolutamente feroz. ¿Cuál es el argumento de Jobs? El argumento de Jobs es, oye, como yo desaparezca, ¿vale? Antimonopolio va a entrar y te va a partir por la mitad. Me necesitas a mí como espantajo, al menos para decir, oye, que tengo a esta gente como competencia y esa fue lo único que hizo convencer a Gates. ¿Vale? O sea, no fue un tema... o sea, la persuasión que utilizó Jobs, volvemos a lo mismo que fue la estrategia correcta. Saber cuál era la única cosa a la que iba a poder reaccionar. Porque apelar a... me tienes que ayudar, tienes que hacer esto, el buen compañerismo y cosas por el estilo. Gates tiene una cosa que yo digo siempre que le pasa como a Florentino Pérez, que como tiene cara de seminarista rebotado, la gente no le toma en serio. Pero cuando te quieres dar cuenta, te ha clavado un cuchillo en la tercera intercostal hasta el mango y se pone a retorcértelo, ¿eh? O sea, a menudo ha sido Gates. Ha sido absolutamente impresionante. Entonces, es Jobs con su estrategia de persuasión el que le convence para que entre ahí. Y efectivamente, si no lo hubiera convencido, posiblemente Apple se hubiera ido tranquilamente a la quiebra y estaríamos recordando a Jobs, no como lo que estamos recordando ahora mismo, sino... Pero es que eso pasa en todos los órdenes de la vida. Detrás de cada gran éxito no tienes que rascar mucho para encontrar una afortunada coincidencia que ayudó a que esa persona o esas personas fueran, sin restarle valor al talento ni nada por el estilo. Pero es que el 50% es incontrolable. Y eso, cuanto antes... Hay gente que no puede vivir con eso y necesita microcontrolar, y por eso los grandes dictadores todos tenían adivinos y auguradores del futuro y todo ese tipo de patochadas. Si no eres capaz de vivir con eso, pues no te metas en estos lugares de alto riesgo, porque es high stakes poker, es póker de alta apuesta. No te puede temblar la mano, no puedes dudar. Y hay niebla delante tuyo. O sea, ahí está la famosa niebla de la guerra de von Clausewitz, está constantemente ahí. Más allá de 3 metros, no sabes qué es lo que hay detrás. Luego es un factor fundamental y entonces, bueno, pues las estrategias que han funcionado han tenido ese requisito, han tenido esa condición necesaria para que hayan tenido la suerte a favor, ¿no? Como cuando tuvieron que convencer a Franco del plan de estabilización del 59, ¿no? Que también hasta el último momento parece que el hombre se resistía y creo, no sé si es cierta la anécdota, que acaba diciendo, oye, ¿pero qué pasa con las naranjas? Y alguien le tiene que decir, sí, pero ¿y si tenemos este año una helada? O sea, como porque dependíamos de las divisas de las naranjas, ¿no? Entonces, bueno, es hasta ese punto lo que decías tú también de la persuasión, ¿no? De cómo le entro para convencerle de que haga este cambio estructural, ¿no? Sí, si has entrevistado a María, te contará que el principal problema el principal, a María Blanco, quiero decir, que es especialista en historia económica y todo este tipo de cosas. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que tú colocas al frente económico a los de Falange, que romperse la camisa y darse golpes era el pecho bien, pero racional económico no íbamos a ninguna parte. Y a él le cuesta darle las llaves de la moto a la gente del Opus, que al final del día son tecnócratas, pero sí tenían un cierto rigor económico con una serie de cosas. Y aún así tuvieron que convencer emocionalmente a este señor para que diera el sí, porque es que nos íbamos a comer otro... Y eso permite, en cierta manera, el desarrollismo de los 60 y el piñazo que pegó España. Pero claro, es que volvemos a lo mismo. Un gobierno que tenga un cierto entendimiento del racional económico te puede ayudar o te puede hundir de otra manera, porque además el dinero, cada vez más con las fronteras cada vez más libres, pues sencillamente escoge sitios donde pueda prosperar, porque el dinero también es particularmente miedoso. El dinero tiene la sensación de que puede intentar averiguar el futuro y cosas por el estilo porque comparte este tipo de miedo que tienen los seres humanos. Sí, ahí es donde entra ese factor X que tú comentas tanto, ¿no? Oye, tú puedes tener la estrategia adecuada, pero si no sabes encontrar las teclas, como decías antes, ¿no? La capacidad de sugestión, de convencimiento, de tocar la tecla emocional, al final los actores clave no van a mover la ficha que tú necesitas para desarrollar una estrategia nueva, ¿no? Eso es. O sea, Miguel Hernández decía que al final del día la gente que convencía a la gente de ir al frente son los poetas. O sea, que tú racionalmente puedes decirle a la gente lo que sea y tal, pero al final del día, si quieres que vayan a las listas de alistamiento, les tienes que inflamar el pecho. Y eso solo lo podían hacer los poetas.
Entonces, esta cosa que es tan anti-Excel y tan antitética con lo que es la planificación y tan antitética con tanta cosa, pues es que funciona así. Y por eso normalmente el dinero odia todos los negocios que están basados en estas veleidades del alma humana, porque no termina de entender por qué hoy les gusta rojo y mañana les gusta azul. Sí, sí, sí. Y, como no recuerdo a mí quién decía esta frase que decía, la gente no recordará lo que tú le has dicho, pero sí recordará cómo la has hecho ¿Cómo la hiciste sentir, ¿no? sentir? Sí. Efectivamente. Esa es de Maya Angelou, creo recordar. Sí. Y esto es importantísimo, ¿no? Cuando tú das una charla, todo, la parte emocional es la clave siempre, ¿no? Hacer sentir, transmitir ahí esas emociones, la parte que tú crees que estás comunicando. De hecho, la gente, por ejemplo, que es menos ortodoxa económicamente, ¿vale? Compensa eso normalmente con que domina el relato sentimental. Entonces tú les oyes ver políticas económicas absolutamente delirantes que dices, pero no me puedo creer que pueda estar diciendo lo que está diciendo o que puede estar atacando lo que está atacando, pero entiende perfectamente que la manera de conectar emocionalmente es aunque eso sea absurdo, o aunque eso, digamos, de alguna manera no vaya a ninguna parte, pero entiende que tiene más que ganar si conecta con la parte del relato que conectando con la parte racional. Es complicado conectar única y exclusivamente con la parte racional cuando hay que tomar grandes decisiones. Sí, la parte emocional ahí domina completamente. Somos buscadores de historias, ¿no? Necesitamos el viaje del héroe Eso es. y poder Animal convertir en... Spirits, ahí todo el behavioral economics está basado en intentar hincar el diente a todo lo que dejó escrito Tversky y Kahneman en su momento y efectivamente, es que eso es así. Vale, otro asunto que te ha gustado analizar o que te he leído analizar en Twitter alguna ocasión es todo el tema de la industria del capital privado, ¿no? Del private equity, que es una de las industrias más opacas que existen, que está ahí, ¿no? Que, bueno, he tenido algunos entrevistados recientes que lo defienden bastante, otros que me han comentado también lo turbio del asunto, ¿no? De esta industria. Coméntame un poquito cómo ves este sector en particular, aunque antes ya me has adelantado algo, ¿no? Les he estado comentando, pero por estructurarlo un poco más, ¿cómo ves el sector del private equity actualmente, ¿no? Vale, a ver, si no te importa, vamos a dejar un poco aparte la parte, digamos, más ética, profesional y cosas por el estilo, porque últimamente hay una especie de gran línea argumental que tiene que ver con lo malos que son los fondos, lo dañinos que son los fondos, cómo tocan a la sociedad, cómo están en manos de gente. Yo personalmente no me quiero apuntar a ese carro, pero sí me gustaría reflexionar un poco sobre cuando nosotros estuvimos viendo este proceso que te digo yo de transformación integral end-to-end, ¿no? Un fixer-upper, o sea, el parecido a lo que hace la gente comprando pisos a bajo coste en sitios donde hay oportunidades, remodelándolos por completo y volviéndolos a poner en el mercado. Yo lo que estuve hablando con mi gente de Money es, oye, ¿qué porcentaje del mercado de private equity está fuera de plazo? O sea, fuera de su tier, fuera de su plazo lógico en el cual tiene que coger una compañía, hacer lo que quieren hacer y luego revenderla a un mayor precio con un precio acordado con respecto a la gente que ha entrado en el fondo. Claro, cuando ellos me vienen y me contestan que el 60% del mercado está fuera de plazo, yo considero que eso es completamente anormal. ¿Qué es lo que ocurre? Que del momento de oro del private equity, que fue en los 90, los 2000 y cosas por el estilo, ahora, por decir de alguna manera, el listón ha subido 20 centímetros. Tú en los 90 lo que necesitabas para que una compañía le pudieras dar la vuelta era normalmente que inyectaras dinero y que cambiaras la gestión por gestión profesional. ¿Vale? Que introdujeras una cierta racional financiero y una vez resuelto eso con una serie de ejecutivos que normalmente pertenecían a un fondo y eran ejecutivos que un año llevaban una compañía de baterías y otro año llevaban una compañía de galletas y luego llevaban una compañía de lo que fuera, ¿vale? Claro, el problema es que ese tipo de compañías han ido espabilando con el tiempo y este tipo de mecánica no se ha ido alterando de manera dramática. Y entonces cuando aparece una compañía de estas características, normalmente tiene que todavía encaja con el antiguo planteamiento de cómo se podía hacer private equity, pues normalmente tienen 15 o 16 compañías ofertando para hacer este tipo de cosas, ¿vale? Yo esto, por ejemplo, lo he estado viendo
porque muchísimas de las operaciones clásicas de Money se ha ido secando el pozo. Muchísimas de las operaciones clásicas de Money no han creado el valor prometido, no se han creado las sinergias prometidas. Muchísimas de las operaciones que parecía tener todo el sentido en la hoja de cálculo, luego realmente no han hecho delivery del asunto. Entonces, el asunto es que, por un lado, ha subido mucho el listón de lo que tú necesitas como private equity para poner en marcha una compañía. 2, los desafíos a los que se enfrentan las compañías se han multiplicado y el talento necesario para que una compañía funcione se ha multiplicado también. Y 3, de alguna manera todo el mundo ha aprendido cómo financiarse, cómo acudir al mercado, cómo acudir a los fondos, cómo acudir a una serie de cosas, y entonces el estanque se ha secado por completo. Y el private equity, igual que Tebas, igual que un montón de gente, se resiste terriblemente a cambiar de un modelo de negocio que le ha funcionado como un tiro durante mucho tiempo. Volvemos a lo mismo, esto es humano, ¿vale? Esto es humano. Aguantar un tema que no va mejor durante más tiempo del conveniente, esto es completamente humano. Mi amigo Mario Tascón me recordaba en una redacción de un periódico haber oído aquello de qué harto me tiene la manía esta de Internet, a ver cuándo se pasa. O sea, todo este tipo de cosas son completamente humanas. Entonces, el asunto y la sensación que tengo yo es que ahora mismo es muy complicado hacer buenos deals en private equity, fundamentalmente porque el mercado clásico está completamente seco. Y este mercado 2.0 que te digo yo que podría aparecer, no hay suficientes skills dentro de los perfiles clásicos que hay dentro de las firmas de private equity para todas las actuaciones que son necesarias a la hora de darle la vuelta a una compañía de estas características. Y lo puedes ver, tú puedes ver compañías en el portfolio de estas compañías de private equity que llevan 18 años, que llevan 20 años, que llevan 3 CEOs, que llevan 5 directores de marketing. O sea, viene antes el fin, la muerte térmica del universo a que sean capaces de darle la vuelta a esa compañía y de ponerla en fila. Jamás se van a obtener los recursos. Y no se hace un write-off porque el write-off no le conviene a nadie, tanto reputacionalmente a uno como a los bancos porque se tienen que comer el carnaval. Entonces, van a ir apareciendo cada vez más estas compañías que hablaba que han sido sometidas a un enjuague financiero durante muchísimo tiempo, por el camino han perdido el alma, y con una compañía que ha perdido el alma, pues entonces tú puedes ir mirando como quieras a las ventas, que lo único que van a ir es hacia abajo. Y el private equity se ha ido intentando solucionar esto, saltando de sector en sector, y naturalmente lo que ha hecho ha sido contagiar el mismo toque de la muerte que tenían determinados sectores a otros sectores. Y cada vez han ido a sectores, curiosamente, que tienen un contenido más humano. Clínicas veterinarias, formación, etcétera, etcétera, etcétera. Y insisto, el problema fundamental es que si no entiendes qué es lo que hace que una persona deje su perro en una clínica o lleve a su hijo a un colegio específico y porque eso no lo recoge tu hoja Excel, pues naturalmente no lo vas a modelar, no lo vas a tener en cuenta y no te vas a dar cuenta de por qué demonios esa inversión que prometía tanto no ha funcionado. Te dedicarás a intentar latiguear a la gente que pones al frente porque piensas que es un problema de que no trabajan y no, sencillamente que esa compañía para llevarla donde tú querías no solamente necesitaba dinero y un cambio en la gestión, sino que además necesitaba una reformulación de la propuesta de valor y toda una serie de cosas que naturalmente no encajaban dentro de tus planes cuando entraste en la compañía en cuestión. Entonces, yo personalmente creo que el private equity ahora mismo está en una encrucijada seria y que necesita una reformulación completa basada, entre otras cosas, en el complex problem solving y en la integración global de todas estas cosas que de momento se están gestionando por separado. La parte, digamos, de análisis, entendimiento, reformulación, estrategia, planteamiento financiero, planteamiento de gestión de demanda y luego, por último, colocarlas en el mercado. Eso por lo que tú conoces, tú has comentado en alguna ocasión, te he escuchado que cuando te planteaste abordar un curso inicialmente, ¿no?, de gestión de problemas complejos, te diste cuenta de que no encontrabas referentes internacionales básicamente para lo que tú creías que era lo interesante de este campo, ¿no? O sea, que fue un poco una exploración por tu parte bastante aislada, ¿no? Bueno, la verdad es que fue bastante terrible porque yo a 10 días de la primera clase del máster estuve a punto de llamar y decir, oye, mira, no he encontrado absolutamente nada en ninguna parte. No encontraba nada porque tenía la gente de complejidad que no tenían poquísima calle. O sea, fundamentalmente era gente que era un círculo académico que trabajaba sobre una serie de cosas muy específicas, pero no estaban interesadas particularmente en bajar la pelota al suelo. Y luego estaba todo lo que era la área mía de expertise, que eran la parte de las compañías, las empresas y todo ese tipo de cosas que no tenían ningún tipo de
conciencia de qué es lo que estaba ocurriendo y de por qué las cosas se habían complicado mucho. Y de hecho, curiosamente, a mí el disparador de todo esto fue Richard Rummelt, que habla en una de estas conferencias que tiene él de 50 ideas que cambian el mundo, y él habla precisamente de que la estrategia es problem solving, de que la estrategia es resolución de problemas. Entonces, a mí eso fue como E igual a mc cuadrado. O sea, me permitía... E igual a mc cuadrado lo que hace es equivaler masa y energía, que nunca nadie lo había planteado en esos términos, y nadie había planteado en mi cabeza, por lo menos, la resolución de problemas con todo lo que tenía que ver con estrategia. Y de estrategia sí sabía. Entonces, a partir de ahí me fui metiendo... Digamos que de alguna manera fui perdiendo el miedo a ir creando arquitectura intelectual mía, ¿vale? Porque es que también los que nos llamamos Such, los llamamos González, nos llamamos Fernández, parece que nos da como un poco de miedo crear arquitecturas que no estén refrendadas porque viene alguien del MIT o viene alguien de alguna parte o algo por el estilo. De hecho, yo tuve enormes peloteras con los popes de la complejidad al principio, porque yo metía desde el principio la parte del factor X y la parte del factor humano, y ellos me decían que eso no era una ciencia exacta y no era una ciencia rigurosa, y que la complejidad era una ciencia rigurosa, y que qué hacía yo metiendo mierdas como la psicología, la antropología, la sociología y tal. Y yo les decía, oye, mira, lo que tú quieras, pero tú no puedes observar un conjunto que está basado en humanos sin tener en cuenta este factor, y esta gente lleva 100 años trabajando en este asunto, y estoy de acuerdo que habrá producido un montón de cosas que no aguantan el método científico, pero han producido un montón de cosas muy interesantes. La economía, por ejemplo, fue mucho más inteligente en ese sentido. Vio lo que había hecho Kahneman y Tversky, no les importó que viniera de la psicología y creara un behavioral para poderlo integrar. Entonces, bueno, esas peleas del principio se han ido relajando, porque al final la ciencia de la complejidad ha cedido a la antropocomplejidad. Ahí Alicia Juarrero, que tiene un libro maravilloso que se llama Context is Everything, es una pionera de la introducción de este tipo de sutilezas dentro de la comunidad compleja, y de alguna manera hemos ido avanzando y hemos ido construyendo a partir de ahí. Pero yo en un momento dado tuve claro que tenía que crear por decirlo, otro corpus intelectual, porque el que había no me servía, porque no reflejaba la realidad. Y yo no tenía ganas de pertenecer al club selecto de gente académica, que se daban la razón entre ellos, pero que nunca jamás les encargaba el mundo real que les solucionara un problema específico, porque estaba claro que lo suyo era las musas, no era el teatro. Y entonces, además de Rummel, ¿no tienes otros referentes intelectuales ahí en el campo digamos? O sea, ¿es todo un trabajo tuyo? En el campo de la complejidad, muchísima gente. Dave Snowden, Morin, Goldblatt, Simon Wardley. No, hay un montón de gente que ha hecho auténticas temas intelectualmente fascinantes. Edgar Morin. Sí, Edgar Morin, sí. O sea, ¿sabes que yo? No, es que es curioso esto también, porque fíjate la coincidencia de intereses. Yo, cuando hice la tesis doctoral en el año 92, estuve absolutamente absorbido también por temas de estos, de sistemas complejos, porque yo lo aplicaba a sistemas territoriales de empresas, y bueno, buena parte de la tesis, ahí me trastorné un poco con ese tema también, porque claro, fíjate, en aquella época, año 92, pero sí, estaba súper interesado, y Morin efectivamente era uno de los autores de referencia, ¿no? Que había... Y pues igual que él, había biólogos, había... Eso es, biólogos, el hombre el otro chileno el de... Varela, en su día había... Exactamente, Varela. Bueno, pero Varela era el segundo. ¿Quién era el que hizo la tesis con él? ¿Cómo se llama? Bueno, ya me acordaré. Sí. Yo he bebido de un montón de fuentes. Pero una autoorganización, vez reunidas... todos los temas de autoorganización. Eso es. Pero una vez reunidos un montón de temas, yo lo que necesitaba era algo que pudiera ser ejecutable en una compañía y le pudiera dar la vuelta al respecto. Y entonces tuve que hacer un montón de extensiones con respecto a lo que había ahí. Y entonces yo me he creado mi propio corpus hasta tal punto de que yo tengo una compañía que es Solvers Academy, que lo único que hace es gestionar la formación a los diferentes frentes de todo el corpus intelectual que he ido creando con el tiempo. Es que he publicado 200 hilos turra con diferentes temas de todo tipo, que hay un par de locos en la comunidad que han creado una herramienta de inteligencia artificial que se pone encima, el turrero post, que te hace hasta exámenes. Luego otro ha creado un Zettelkasten con todos los conceptos que he ido creando, que son como 4.000 páginas ya. O sea, quiero decir que llevado de la desesperación he ido creando una serie de herramientas
Pero claro, pero hay un montón de gente inteligentísima ahí fuera. Es que lo que no se puede ser es adanista tampoco, ¿sabes? Y pensar que has inventado tú el... No, pero que el camino está ahí. No, pero una cosa que me llama mucho la atención es que tu primer libro sea precisamente sobre estoicismo. Eres coautor, no sé qué parte has tenido, si has tenido un 50% o no, pero bueno, pero me sorprende mucho que todo este trabajo tuyo intelectual en tu área de especialización estos últimos 10 años o 15 años, no sé ya cuántos llevas exactamente con esto, no Desde se el haya... 14, que es cuando aparece el primer report del World Economic Forum Pues 10 diciendo años ya. que el complex problem solving iba a ser necesario para poder ser empleable en la década en la que estamos. Y curiosamente no te has planteado ahí llegar a publicar un libro recopilando un poco tus ideas, más que... Sí, no, estamos en ello también. De hecho, ahora tengo los editores detrás mío con diferentes armas de fuego porque tengo 3 libros pendientes de entregar con diferentes coautores. Pero es que a todas no podemos, a Claro, todos los claro. corners no los podemos rematar. Claro, es lo que te iba a decir a ti también. ¿Cómo llevas tú mismo la priorización, ¿no? de tareas cuando tienes tantos frentes abiertos, ¿no? El secreto es hacerlo todo mal. O sea, hago lo que puedo. O sea, quiero decir, mi problema fundamental es que como he estado tantísimo tiempo predicando en el desierto, tengo ahora el síndrome de ella siempre dice sí, ¿no? Y entonces se me cuesta muchísimo renunciar a las cosas. Pero yo tengo claro que eso tampoco es viable y entonces cada vez lo que estoy haciendo es colocar gente competente al frente de líneas que yo considero que necesitan desarrollo y que tienen que trascender a mí. O sea, yo lo que necesito es encontrar gente competente a la que entregar hijos míos que me sobrevivan a mi potencial. Por ejemplo, Goldblatt, que es un ejemplo de Eliyahu Goldblatt, es una persona que yo creo que eligió el camino erróneo, creó un culto a la personalidad y Goldblatt murió prematuramente y desapareció la comunidad, ¿sabes? Eso es justo lo que no quiero hacer. Entonces, por eso lo que quiero localizar es cuanta más gente competente que haya estado conmigo trabajando. Yo me nutro fundamentalmente para trabajar conmigo de 2 sitios. Gente que ha estado haciendo formaciones conmigo o gente que viene del mundo de las altas capacidades, que es otro de los sitios que trabajo. Y con ese tipo de cosas me estoy encontrando que hay un montón de gente maravillosa que lo único que necesitan es que les des una misión y les des un empujón y les tires a la piscina y ellos ya son capaces de funcionar por su cuenta y riesgo. Otro tema que también ha sido para ti un tema central es la personotecnia, que creo que ha sido también bastante pionero. Sí. Y me interesa mucho que profundicemos en un concepto que para mí va a ser central, sobre todo ahora con cada vez más la presencia de la inteligencia artificial, ¿no? Y es el de la hiperpersonalización, ¿no? O sea, me gustaría que reflexionemos un poco cómo has visto esta trayectoria estos últimos 20 años, ¿no? Sí. Y cómo ves el momento actual y qué cambios crees que van a venir precisamente con estos avances, fundamentalmente en la generativa. El libro de filosofía no es mi primer libro, de hecho es el último. De hecho, escribí el primero sobre la personotecnia en el 2004 que se llamó Personalización, ¿vale? Y con Pearson, y allí fijaba, digamos, un poco las reglas de la disciplina. El problema fundamental, y volvemos a lo que hablábamos antes de leer las olas, de cuando aparecen las cosas y de todo este tipo de historias, es que vino una ola que me llevó por encima, que es toda la ola de la sonda anal y del robo de datos que han estado realizando Google, Facebook y todo este tipo de cosas durante 20 años. Durante prácticamente 20 años se nos ha convencido de que tú podías conocer a alguien, incluso conocerle mejor que la madre que le había parido, a base de robarles de una serie de datos random que proporcionaban de manera inconsciente, ¿vale? Esa es una mentira absolutamente brutal. Y durante 20 años nos han estado vendiendo esta historia. Yo en el 2012 ya dije que Facebook terminaría en los tribunales, yo en el 2016 ya dije que Google no lideraría la próxima iteración de las búsquedas y en aquel momento te puedo asegurar que decir este tipo de cosas no te convertía en la gente más popular de la fiesta. Entonces el problema fundamental es que es imposible hacer hiperpersonalización sin, uno, crear un modelo relevante, ¿vale? Lo que yo llamo un Human Data Model para los humanos o un Company Data Model para las compañías, de cuáles son los datos y los atributos que realmente son relevantes a la hora de determinar cómo una persona se va a comportar. 2, el 80% de esos datos no están ni se les esperan en ninguno de los data lakes, ni en ninguno de los sitios, ni en ninguna de las historias donde están. Son datos que solamente se pueden obtener de un intercambio positivo de información con la persona en cuestión. Y para eso hay que hacerlo de una manera muy específica, porque la gente no está para darte datos a ti. La gente no pertenece a Formularios Sin Fronteras, ni está aquí para hacer este tipo de cosas, sino que lo tienes que plantear como una ecuación de caja de valor.
es una de las cosas más delicadas y que menos se estudian. Y 3, la personalización a escala y la hiperpersonalización funciona divinamente. Lo que se ha hecho en los últimos 20 años es una atrocidad. Es ilegal y además es inefectivo. La mayor parte de las campañas publicitarias que hay ahora mismo basadas en temas de perfilado y cosas por el estilo no funcionan menos incluso que un lanzamiento básicamente en términos random. Pero se convenció durante mucho tiempo, sobre todo a la industria publicitaria, a los anunciantes, de que eso era relevante a la hora de transmitir mensajes. Entonces hemos estado durante muchísimo tiempo funcionando con una mecánica que no solamente era ilegal, sino que además era completamente inefectiva, de la que ahora nos estamos dando cuenta, de la que ahora mismo se está saliendo un poco de la pesadilla porque se está llevando a estas compañías a los tribunales y cosas por el estilo, pero donde nos estamos encontrando que ¿y ahora qué? ¿Vale? Y el ahora qué es una persona te entrega los datos que tú quieras, porque yo además lo he hecho con los datos más complicados que te puedas imaginar, lo he hecho con orientación sexual, lo he hecho con orientación religiosa, lo he hecho con posiciones financieras globales, lo he hecho con datos que no le darías ni a tu pareja, ¿vale? Pero hay que plantear una ecuación de canje de valor precisa y que la gente entienda qué es lo que saca por proporcionar esa información y bajo ningún concepto hacer ninguna de las otras cosas que han hecho estas compañías, como usar esta información para vendérsela a terceros, guarrear con ella o intentar capitalizarla en cualquiera de las múltiples maneras. Entonces, todo lo que tiene que ver con la hiperpersonalización está por hacer, porque el camino largo, tortuoso y complejo hasta cierto punto, pero el que funciona, que fue el que yo planteé en el 2004, fue abandonado por la sonda anal, la facilidad teórica de conseguir una serie de perfiles en base a una serie de datos random, que ahora se está probando que, insisto, era ilegal y además es que no funciona. Y a todo esto le tenemos que sumar que la industria publicitaria está sumida en una de sus crisis de años, con además entregados completamente a la performance, entregados completamente a la programática, entregados completamente a un montón de cosas. Yo, por ejemplo, con un socio neoyorquino, hemos estado analizando el comportamiento de muchísima de la publicidad que se hace ahora mismo en el mercado y prácticamente entre el 40 y el 60% de toda la publicidad que se hace en el mercado termina en granjas de robots en Rusia o en China. Entonces está todo absolutamente descoyuntado porque hace 20 años, cuando teníamos que elegir entre hacer las cosas bien con un cierto trabajo involucrado en cómo obtener las cosas, decidimos tomar un desvío hacia lo simple, la recogida de datos pseudocientífica, los Cambridge Analytica, la sonda anal y todas las cosas que estamos pagando ahora mismo, el empacho que llevamos 20 años metidos dentro de ellos. Uh-huh. Vale, y ahora el momento con todo lo que el campo que nos abre la IA generativa, ¿tú crees que, por ejemplo, tus interacciones con un ChatGPT, por ejemplo, donde al final le dices al prompt, le dices, con todo lo que sabes de mí, dime tal, o sea, ese tipo de interacción, ¿crees que ahí va a estar la hiperpersonalización? Es la misma narrativa de mierda, solo que cubierta ahora con ChatGPT. Aparte que se está hablando de que ya se están agotando los datos, de que empezamos a generar datos sintéticos, vamos a entrar en una espiral de Creutzfeldt-Jakob, como nos pasó con las vacas locas, con las vacas que comían pienso fabricado de vacas. Estamos en la enésima vuelta de tuerca de algo que ya se ha demostrado por enésima vez que no funciona. Si tú no haces el trabajo específico de determinar cuál es el perfil real de los atributos que son válidos y no haces engaging con esa persona específicamente para obtener esa información y no eres capaz de poner una propuesta de intercambio de valor positiva encima de la mesa, no vas a obtener los datos necesarios para hacer la hiperpersonalización en cuestión. Y hemos ido cambiando de tótem. Hemos ido moviéndonos de Facebook a Google, de Google a Cambridge Analytica, de Cambridge Analytica a la siguiente recogida. Hemos planteado máquinas que te pagaban en base a que tú entregaras tus datos personales. Ahora mismo todo es un ad network. La gente de 23andMe está pensando en vender los datos de todos los análisis genéticos que tienen a un montón de gente para hacer todo este tipo de cosas. Hemos entrado en esa espiral de la vigilancia y de la digamos, la prostitución de los datos específicos de la gente y lo peor de todo es que lo hemos hecho por nada, porque es que eso sencillamente no funciona. Entonces, ¿no crees que, aparte, a ver quién se fía de OpenAI, ¿no? Y de un señor como Sam Altman también, ¿no? Por ejemplo, con el tema de todo esto. Pero vamos a decir,
háblame de casos que creas que se está haciendo bien o se esté planteando bien, o todo es negativo. No, no No, a hay... ver, yo no quiero sonar tecnocenizo, pero yo siempre digo, cuando estuvimos trabajando, por ejemplo, para una compañía hotelera, ¿vale? Esta gente necesitaba saber, por ejemplo, si tenías hijos y la edad de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Y lo pusieron en el formulario, nadie rellenaba el asunto, lo pidieron en la entrada, la gente se hacía la sueca, no conseguían hacer nada, lo pusieron como obligatorio dentro de los campos de dar de alta a la hora de recibir en el hotel, y entonces cuando la gente empezó a decir que tenía 72 hijos y además empezaron a aparecer los correos @mickeymouse.com, y fundamentalmente nosotros nos pusimos a dar vueltas sobre el asunto. Y lo que nos dimos cuenta era, nos pusimos en contacto con un fabricante de juguetes en Taiwán, reformulamos la pregunta y la pregunta era, disculpe, ¿tiene este hijos? Tenemos unos kits de cortesía para sus hijos, para el tiempo que estén en la habitación, para entretenerse con el asunto. Nosotros conseguimos con eso un 98% de captura de ese dato en concreto. Además, me contaban las chicas que capturaban la información que había gente que les contaba su vida y les decía, pues hija, quisimos tener hijos, no pudimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos costó fue, con una juguetera de Taiwán, cada uno de los kits nos costaba 95 céntimos o algo por el estilo, ¿vale? Este tipo de cosas funcionan como tiros. Todo lo demás es pura farfolla, pura... mesmérica tecnológica, y ahora estamos intentando cambiar de caballo y llevarnos a la IA, pero la propia IA, la propia inteligencia artificial sin datos al respecto, tu IA es tan buena como los datos que tengas. Y el tema fundamental es que si tú no tienes claro cuáles son los datos que necesitas para ser relevante a la hora de hacer una recomendación y no los tienes capturados en otra parte, da igual lo que tengas encima de la mesa, que te encuentras con el mismo problema que se ha encontrado históricamente toda la gente que ha prometido que iba a poner personalización encima de la mesa. Vale, pero vamos a un caso, o sea, por ejemplo, estamos hablando de disrupción tecnológica, de encontrar tu cracks y de adaptarte y tal, ¿no? Una empresa como Google. Claramente Google ahora mismo está en una situación que financieramente sigue yendo como un tiro, ¿no? Lo que decimos de ese tren que sigue yendo a mucha velocidad. Pero claramente, en la medida en que la gente poco a poco cada vez se acostumbre más a tirar de la cajita de ChatGPT, por ejemplo, para hacer sus búsquedas, y las búsquedas que obtenga sean bastante buenas comparado con lo que te está dando Google, más la percepción que tienes de personalización cuando haces una búsqueda con ChatGPT y a medida que te va conociendo más y tal, igual que Google también lo pretendía, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo ves tú esa situación en cuanto a disrupción? Cuando hablamos de esa hiperpersonalización, tú dices que no va a funcionar de esa forma, pero me da la impresión de que un ChatGPT te va a conocer bastante mejor. Bueno, Google intenta conocerte muy bien, ¿no? Pero la interacción que tienes continuamente con un ChatGPT es muy superior a la que tienes en Google, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo ves tú esa situación ahora? Como un caso, sí. Esto sería un caso de estrategia clarísimo. Vale. ¿No? Yo en el 2016 ya puse en un artículo que Google no lideraría el futuro de la búsqueda. ¿Vale? Todavía no tenía claro que sería algo parecido a ChatGPT, pero Google terminará siendo sustituida por diferentes variantes de ChatGPT. ChatGPT es una mejora en términos de esa captura de información con respecto a Google, pero la promesa sigue siendo falsa. O sea, quiero decir, no es capaz de... Sin una actuación externa no es capaz de capturar la información necesaria para hacer eso. Entonces, ChatGPT, los LLM sustituirán los mecanismos actuales de búsqueda, sí, exactamente igual que Google sustituyó a AltaVista, a Ozus y cosas por el estilo, ¿vale? ¿Que eso no vendrá de Google? No, porque Google ha estado durante demasiado tiempo defendiendo un negocio extraordinariamente rentable, no ha abordado iniciativas que lo canibalicen, salvo de manera tibia, y me reitero en mis conclusiones de mi artículo del 2016, ¿vale? ¿Esa ChatGPT va a ser capaz de ofrecer esa hiperpersonalización? No. Y, o sea, lo digo así sin ambajes. No. Porque ya ha sido probado por enésima vez y lo único que ocurre es que volvemos esta vez sí, esta vez sí. Llevamos 20 años de esta vez sí. ¿Cómo ves el modelo de negocio? Entonces, vamos a ver, hay muchísimas empresas, entre las que se incluye Rankia, por ejemplo, que evidentemente hemos estado un poco como intermediarios ayudando a la gente a tomar buenas decisiones financieras, ¿no? Hasta ahora nosotros nos hemos subido en buena medida a los lomos de un gigante como Google, que al final te indexa orgánicamente. Entonces, cuando buscas los mejores brokers para operar en no sé qué, ¿no? Pues ahí te aparece Google, te da ese resultado, ¿no? Ahora eso te lo puede dar un ChatGPT también, ¿vale? Pero ya sin los enlaces, por lo menos de momento, ¿no? Entonces ahí en la propuesta de valores, pues bueno, tú me
pagas a mí una suscripción mensual, te cobro, me he indexado a toda esta gente de gratis, que ahora también están surgiendo modelos de negocio de me pagas tanto y te permito que me indexes, ¿no? Pero claro, esto es una revolución para todas aquellas medios de comunicación, soportes, comunidades, etcétera, que hasta ahora dependían de Google para ello y ahora desaparece, ¿no? Entonces, dentro de todo ese planteamiento, creo que estamos ante un caso muy bonito de lo que es una disrupción tecnológica absoluta y de cómo una de dos, o Google se canibaliza a sí mismo de alguna forma y va a un planteamiento parecido al ChatGPT y ve a ver cómo consigue meter ahí a todos los medios de los que se nutre, o veo una cosa complicada. Lo pongo como un caso práctico de esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí. ¿Cómo ves un poco tú ese planteamiento? Bueno, de hecho, yo he montado una compañía para gestionar esto. O sea, quiero decir, utilizando el tema de Complex Problem Solving, añadiendo todo lo que sabemos de personotecnia, nosotros hemos creado MPFG, mpfg.es, que es precisamente para MPFG es Marketing Post Facebook y Google. Y precisamente diciendo, oye, igual ahora que viene este tipo de crisis nos podemos replantear un poco qué es lo que podemos hacer. Porque una de las cosas que dice la personotecnia es que el canal te lo dictamina la naturaleza de tus clientes. Hay un montón de gente que lo que ha hecho ha sido decir, no, este es mi canal y este me lo trabajo. Y muchas veces muchos clientes potenciales suyos que no utilizan ese canal o al que ese canal ha terminado expulsando están en otras partes. Yo siempre determino que el marketing mix te lo determina una detección precisa de quiénes son tus clientes, de cuáles son los atributos que determinan que pertenecen a un segmento o a otro de todos los que tienes tú, cómo capturar esa información y luego determinar cuáles son los canales donde hay. O sea, no tengo una solución fácil ni inmediata para cuál sería el caso de Rankia, pero yo apuesto profundamente a que el marketing, hay un marketing post esta manera de hacer las cosas que ha pertenecido a un periodo relativamente corto de tiempo, que son estos 20 años que te he estado comentando. Que, entre otras cosas, han logrado que desde la dirección de marketing, que antes era más o menos un camino más o menos viable para llegar a ser CEO, ahora mismo no llega absolutamente nadie porque han convertido los departamentos de marketing en departamentos de monos, de jaulas de Skinner, que lo que hacen es pruebas A/B y todo aquello se ha convertido en una especie de jaula de ratones inmensa donde nadie racionaliza qué demonios es lo que estoy vendiendo, quién es mi historia, a quién me dirijo, dónde está mi gente. Que eso es el marketing 101. Hablaba hace poco con Tony Segarra del asunto y él me decía, mira, es que en un momento dado no sé qué pasó, pero el marketing abjuró de la estrategia y el marketing abjuró de pensar y abjuró de hacer este tipo de cosas y esto se convirtió todo en una especie de gigantesco laboratorio de lanzar espaguetis a la pared y ver qué se pega y ver qué no se pega. Entonces, como volvemos a lo mismo, a mí me gusta put my money where my mouth is, pues hemos montado una compañía precisamente para gestionar este tipo de escenarios. Volviendo al tema de la inversión con el que empezábamos, un poco, ante este escenario de máxima incertidumbre que tú planteas, ¿no? ¿Qué estrategia inversora, o sea, haciendo la abstracción de lo que haces tú, pero un poco haciendo la racionalización, ¿no? ¿Qué estrategia inversora te parece más coherente, ¿no? con el entorno en el que vivimos? Una estrategia de indexación donde básicamente tú te indexas al mundo y dices, mira, yo no sé quiénes van a ser los ganadores, al final me compro el planeta, ¿no? Me lo compro con un índice amplio como el ACWI, etcétera, o una estrategia de seleccionar ganadores, lo que tú crees que van a ser ganadores, ¿no? Que es una estrategia que sería más relacionada con el value, ¿no? Más de gestión activa, de hacer esos deberes, de buscar, pues, qué compañías ahora... Por ejemplo, yo uno de los pocos gestores que creo que está muy en tu línea de la importancia que le da el liderazgo es Emérito Quintana, por ejemplo, con su fondo Numantia, donde él, en una de sus Numantia cartas... Numantia Patrimonio, en una de las cartas que hace a los partícipes, precisamente destina buena parte de la carta a hablar de la importancia fundamental que le asigna al liderazgo, pero no porque el líder en sí sea un tío extraordinario, sino por la cultura organizativa que sabe crear a su alrededor. Y entonces, cuando la gente está invirtiendo en un Tesla o en un Nvidia, por ejemplo, actualmente, pues estás invirtiendo un poco en esa capacidad que van a tener de reinventarse, pues ahora en el caso de Tesla, acabamos de ver la presentación de los robots Optimus, ¿no? Y de los taxis, es decir, no estás comprándote el coche que es más eficiente eléctricamente comparado con el chino y tal, sino esa capacidad de innovación que van a tener para dar el siguiente salto, etcétera, ¿no? Entonces, en ese planteamiento, como te decía, tú mentalmente, o sea, o a nivel intelectual, ¿crees que una estrategia de indexación al final va a capturar más en un entorno con tanta incertidumbre y aparte con unas comisiones más bajas, lógicamente, o sí que crees que puede haber esa capacidad de que la gestión activa genere realmente alfa y que pueda ser capaz de seleccionar ganadores y tal, no sé un poco? Yo personalmente, y volviendo a la personotecnia, ¿cuál es tu perfil de riesgo?
Si tu perfil de riesgo es tibio o no quieres hacer nada, indéxate y vive feliz y sin ningún tipo de problemas. Si yo personalmente tengo clarísimo que me gustaría hablar con esa persona de Numantia, me gustaría ver esto porque comparto completamente la tesis. Y además es que en un mundo donde cada vez se va a castigar más la mediocridad y la gente que es diferencial va a crear cada vez más valor, y eso va a ser otro problema porque nos va a generar más problemas de desigualdad. O sea, quiero decir, cuando hay un mundo en el que the winner takes it all como estamos ahora mismo, esto redunda en que cada vez hay más desigualdad y cada vez hay más problemáticas asociadas a ella, pero eso es otro tema. Pero yo tengo clarísimo que en mi caso particular hago un tema variante, lo que pasa es que además lo hago en caballos míos, pero comparto completamente las tesis del gestor de Numantia. Vale, Lo que pasa es que perfecto. entiendo que no es para todo el mundo y no hay ningún tipo de juicio moral en lo que estoy diciendo. Tiene que ver fundamentalmente con un buen perfil de riesgo. Un buen perfil de riesgo no es MiFID, por ejemplo, volviendo a lo que hacemos en personotecnia. MiFID en realidad es un mecanismo para proteger el culo de las entidades contra responsabilidades personales en cada uno de este tipo de cosas, no un esfuerzo real de intentar determinar qué es lo que hace de verdad que una persona tenga un apetito de riesgo específico u otro a pesar de sus preferencias expresadas. Sí, suena un poco a lo de la política de cookies, ¿no? De la Unión Europea Eso es, también, ¿no? exactamente igual. Vamos a cubrir el expediente Eso y... es. Vamos a cubrir el capítulo 22 del RGPD y todo lo demás nos importa un guanábano. Lo cubriremos de crema y diremos que es todo por el interés de todo este tipo de cosas, pero en realidad lo que estamos haciendo es cumplimiento legislativo. Muy bien, pues Javier, ya para finalizar me gustaría que acabemos con lecturas. Creo que eres un gran lector, siempre estás recomendando libros, ya has mencionado unos cuantos en el episodio que pondré luego en la bibliografía, obviamente, pero me gustaría que, haciendo un poco una reflexión así más general, me comentas primero qué libros más relacionados con el mundo económico, financiero podrías recomendar, que a ti te hayan gustado, y luego vamos a una temática un poquito más general, ¿no? Bueno, pues el mundo económico financiero hay varios que me gustan porque es un mundo en el que estoy. Me gusta mucho el de Psychology of Money de Morgan Housel, por ejemplo. Es un libro que es de los últimos que me ha gustado muchísimo cómo funciona. Me gustó mucho Animal Spirits, me ha gustado mucho todos los libros de Kahneman que ya han entrado en lo que es la parte de behavioral, todo lo que tiene. A partir de el último se llama Noise, se llama Ruido. El anterior, sí. Ella era donde hablaba del sistema A y el sistema B, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaban. De pensar despacio. Pensar deprisa, pensar despacio, efectivamente. Y uno que es muy bueno también, que es el que cuenta toda la historia de su amistad con Tversky, que es The Undoing Project, algo así como Deshaciendo Errores, que es el libro de cualquiera de esos, me parecen libros maravillosos. Un libro maravilloso que también recomiendo mucho, que es bastante desconocido, que es el libro de Scott Adams de cómo fracasar en todo y aún así tener éxito, que es un libro absolutamente maravilloso sobre qué tipo de habilidades y skills tienen que tener. Y un libro que a mí me parece la guía fundamental del emprendimiento, que en realidad es un cómic, que se llama Éxito para Perdedores, de David Cantoya, que cuenta la historia de qué es lo que hicieron con Tecnoland, pero al mismo tiempo es una auténtica exhibición de entender cómo son las dinámicas del emprendimiento, societarias, financieras y cómo funcionan las cosas. A mí me parecen fantásticas. ¿Así a bola pluma con estas cuantas sirve o tengo que intentar pensar unas cuantas más? No, sí, se trata de priorizar. Creo que sí, me llamó la atención esto que comentabas, que el cómic es uno de los formatos que crees que son mejores para transmitir. Sí, para cualquier cosa. Lo único que ocurre es que tiene una malísima fama de trivial, de infantil, de cosas por el estilo. Es un vehículo para contar cualquier cosa y cuando está bien hecho es imbatible. Es mucho mejor que lo visual, es mucho mejor que lo narrado, es mucho mejor que lo literario y es absolutamente... Yo lo defiendo en todas partes, no solamente porque sea un ávido lector de cómics, sino porque soy un ávido lector en general y considero que cuando un cómic está bien hecho es insuperable. Y creo que algún otro libro que has mencionado alguna vez también que te influyó muchísimo, Freakonomics, ¿no? Creo que maravilloso. También, maravilloso. Todos los de Stephen Levitt en general, o El economista camuflado, o cualquiera de estos que enseña que la gente, o por ejemplo el de Dan Ariely, este de predeciblemente irracional, por ejemplo, todos los que te demuestran un poco que nuestro entendimiento del ser humano no es que el ser humano sea random, por eso a mí no me gustaba eso del factor humano, porque parecía como que era algo aleatorio o algo por el estilo, y usé el del factor X por la parte esta de que es despejable, de que es de alguna manera
evaluable. Ariely trabaja ahí un concepto que a mí me encantó, que es el de los seres humanos somos predeciblemente irracionales. Irracionales, sí. Sí, sí. O sea, y es más, tú sabes tus sesgos, los conoces y sabes que vas a seguir cayendo en tus propios sesgos, ¿no? Eso decía Kahneman. Digo, hace 30 años que descubrí los sesgos y sigo cayendo como si no hubiera un mañana. Y la única forma de combatirlos es como Ulises atándose al mástil sabe que Eso las es. sirenas le van a seducir Eso es. y vamos a atarnos porque si no vamos a caer ahí. Y ¿no? usar el principio de Feynman. Aquello de que uno no debe engañarse a uno mismo y al mismo tiempo el más fácil de engañar es uno mismo. Sí, 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 sí. Eso serían en cuanto a lecturas. Bueno, Taleb quería preguntar también, que para mí es uno de mis referentes. Nassim Taleb, ¿lo has leído? Taleb me encanta. Él me parece un gilipollas bastante importante, sobre el que además no se puede hablar con un montón de cosas. Me bloqueó porque se puso a decir gilipolleces sobre el IQ y es algo sobre lo que no tolera nada desde que una vez hablaron del IQ medio de su país natal, creo que es libanés o algo así. Líbano, sí. Y es eso, pero sus libros son imprescindibles. Todo incherto es absolutamente imprescindible. El hecho de Procusto, Skin in the Game, el Cisne Negro. Taleb es un tío brillante intelectualmente y que no puedo por menos que recomendar en toda circunstancia. Personalmente me parece un gilipollas bastante importante. Sí, sí, él ha tenido algunas de sus cruzadas con efectivamente, con lo del cociente intelectual, tuvo ahí una de sus batallas, igual que con Bitcoin también, que ha conseguido que un montón de gente, o sea, de pasar de prologar el libro de Save the Anonymous, del patrón Bitcoin, a que, bueno, ponerlo a caldo y al final ahí, ¿no? O sea, pues porque es una persona que, como le pasaba a Ayn Rand, predica por un lado que es inmune a las tristes emociones humanas y luego se lo comen por los pies, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero quiero decir, eso no quita ni un ápice de mérito a todos sus libros, que los recomiendo. Además, todos, no tengo ningún libro que diga no me ha aportado cosas o no ha traído insights potentes ni nada por el estilo. Sí, bueno, esto conecta un poco con lo que decíamos antes de los líderes empresariales, que la mayor parte de ellos, cuando te acercas, descubres a psicópatas. O sea, que decir, que eso creo que decía también Salvador Paniker, ¿no? Que decía, cuando te acercas a muchísimos autores, cuando están de cerca, cuando los vives de cerca, y dices, vale, como autor me impresiona mucho intelectualmente, pero visto de cerca, sus pero hay que separar, hay que separar totalmente. El autor de la obra. Hay que separar el autor de la obra. ¿Quién hablaba? No me acuerdo quién hablaba de Leopoldo Panero, que decía que, mira, me encantan sus poesías, pero es que si estás con él, lo único que te hace es intentar gorronearte tabaco y bebidas. O sea, hay que separar una cosa de la otra. Sí, sí, sí. Y ya lecturas de carácter más general, libros que te han realmente impresionado, por eso a mí, por ejemplo, pues eso, Taleb o Hayek han sido de estos autores que te rompen los esquemas, ¿no? Que te obligan a replantearte un poco el proceso. Me vuelve loco David Deutsch, por ejemplo, pero es bastante hardcoreano. Me gusta mucho Jonathan Haidt, me gusta mucho la psicología evolucionista, me gusta mucho Sapolsky, por ejemplo, que no estoy de acuerdo con muchas de sus tesis, pero me parece un tío súper interesante. Me gusta mucho el reciente Nobel de Economía, que tenía porque es muy bold y ¿cómo se llama? El Diamandis es muy interesante. Me gusta Jared Diamond mucho también. Me gusta en general gente que no tiene ningún trauma en exponer ideas complejas y que muchas veces vayan contra corriente. Deutsch es uno de mis preferidos y el problema fundamental es que es súper hardcoreano. No es para leer en la tumbona de la piscina tranquilamente. Es como decía el de... No me acuerdo si era, creo que era el de... Ay, ¿cómo se llamaba este? Uno de estos libros que para leértelos tienes que haberte roto una pierna y estar en el hospital, ¿vale? Que hablaba uno de aquello de... Ay, ¿cómo se llama este, hombre? Bueno, ya me acordaré luego, no hay problema. Pero es que es una lectura dura, pero hay gente potentísima. Ahora mismo estoy con un libro que me vuelve completamente loco, que es The Skill Code de Boyer, que lo que está diciendo es que, por ejemplo, la aparición de la inteligencia artificial y la aparición de todo este tipo de cosas, lo que está es destruyendo por completo el proceso tradicional por el cual se traslada aprendizaje del maestro al alumno. Y esto nos va a derivar una serie de derivadas de segundo orden que van a ser bastante duros. The Skill Code es uno de los últimos libros que me ha impresionado. Otro libro que me ha impresionado últimamente es el de Life in the G, que es la historia de los jugadores de la G League, que es la segunda liga de la NBA. Que la diferencia entre estar en la G League y estar en la NBA es absolutamente abismal.
Entonces te das cuenta de cómo la diferencia entre el éxito y el fracaso está basado muchas veces en lo que hablábamos antes, una mezcla de suerte, estar en el sitio correcto en el momento correcto, ofrecer una serie de skills, leer la ola y cosas por el estilo. Es que lo mío con los libros se roza lo patológico. Entonces puedo estar aquí dando una semana a la chapa con... Yo creo que ya he dado bastantes por ahí. Y el tema de lectura, como, o sea, para mí un problema ya casi es físico, ¿no? O sea, ¿cuándo encuentras el momento de leer? Yo, por ejemplo, antes leía muchísimo más que ahora y ahora por eso he tenido que nutrirme mucho más de formatos de audio, creo que le pasa a muchísima gente. Al final te pasas un montón de horas al día delante de las pantallitas y luego necesitas actividad física, ¿no? Los audiolibros son una solución que para muchísimos formatos no me gusta para novelas, quizás sí te encaja, pero entonces te quería preguntar un poco eso, ¿cómo encuentras el tiempo casi físicamente para poder bueno, yo tengo dos pequeños trucos, ¿vale? El primero y fundamental es que puedo leer perfectamente mientras camino. De hecho, no me choco con nadie. De hecho, con las únicas personas con las que me choco son las que piensan que no les he visto y les veo. Segundo, yo solamente utilizo el libro electrónico. Yo siempre digo que cuando alguien me habla de las ediciones físicas y la tinta, el crujir y cosas por el estilo, les digo que mucho no leerás. Yo me he comido una mudanza de 10.000 libros con un camión en la puerta de mi casa y cosas por el estilo, y mi mujer me dijo que una y no más, Santo Tomás. Entonces leo en un Kindle Fire grande, en un 10, que puedo utilizar constantemente, y luego leo siempre para dormir. No puedo dormir si no leo algo. Entonces, pues rascando de un poco de tiempo de aquí y de allá. Me gusta mucho viajar en tren porque me permite trabajar y me permite leer. Yo es que leer es una cosa que es prácticamente vital. Entonces, con todas este tipo de añagazas, pues voy consiguiendo gestionar a lo largo de mi día, que como te habrás podido imaginar por todas las historias que te he contado, no es precisamente... Por eso ya. Pero siempre hay un hueco, siempre hay. Luego ya tengo también mis sistemas de lectura, que los he comentado en alguna ocasión. La lectura A y la lectura B. La lectura A es cuando ya he captado la idea y, digamos, de alguna manera el autor lo que está es regurgitando por enésima veces el asunto, que es a toda velocidad. Y luego la lectura B es cuando el tema es duro, hay una serie de fórmulas, hay una serie de conceptos complicados, hay una esta. Entonces, muchísimos libros que me leo, el 40 o el 50% es puro sistema A, porque ves que además el autor ha expuesto su tesis claramente, normalmente en el primero o en el segundo capítulo, y luego lo que hace es regurgitar, porque tiene que entregar 200 páginas al editor, porque si no, no puede pedir 19,95 por el libro en cuestión, ¿vale? Entonces, sí. Aquello de que hay muchos libros que deberían ser un post y muchos posts que deberían ser un tweet y todo este tipo de cosas. Pero hay o sea, tengo mis cosillas. Y luego, claro, leo muy rápido porque he leído mucho, qué demonios. Pero aún así el formato electrónico que tú defiendes cognitivamente no es igual de eficaz que, creo yo, que el papel. O sea, ahí la tridimensionalidad de hecho, hay varios el papers subrayar, eso es. Bueno, yo subrayo, o sea, quiero decir, yo subrayo, tomo notas. Bueno, o sea, con el que, o sea, intentas marcar un poco físicamente. Eso es, tú puedes hacer ese tipo de cosas. Pero hay varios papers que demuestran que el libro en papel te lo quedas mejor, aprendes mejor y cosas por el estilo. Vale, fenomenal, pero yo con mi mujer no discuto. Happy wife, happy life, ¿sabes, no? Sí. Muy de hecho, bien, tengo Javier, problemas porque ahora hay un montón de gente que me manda sus libros para que les eche un vistazo, los comente y cosas por el estilo, que son encantadores y yo les doy aire y los suelo leer y cosas por el estilo, pero se me empiezan a acumular y ya me está diciendo mi mujer que a ver si vamos a volver a las drogas y que no. Muy bien, Javier, pues nada, un placer haber hecho este repaso de tu trayectoria, de tus visiones sobre una serie de temas variopintos que hemos visto. Y nada, animarte con todos los proyectos que llevas en paralelo ahora mismo, ¿no? Que creo que son esos 4 grandes bloques, ¿no? Que has comentado así un poquito de pasada. Y bueno, pues desearte lo mejor, que sigas trabajando temas tan interesantes, sugerentes y complejos, valga la redundancia, como la gestión de resolución de problemas complejos. Y nada, hasta una próxima ocasión. Pues muchísimas gracias, Juan. Un honor haber estado aquí con vosotros. Venga, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola.
Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com/blog/such, S-U-C-H, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados. También te agradeceré, si te gustan mis podcasts, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles tipo Apple, iVoox o YouTube para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos. Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo, y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.